Pues hola, hola a todas y todos. Espero que estéis bien, que estéis teniendo una buena tarde de sábado. A ver, un segundo que acabo de colocar. Me cago en la leche. Siempre soy un desastre con esto de los directos. Siempre hay algún lío técnico. A ver. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta tertulia abierta, donde ahora os voy a incluir la clave de acceso para que todas aquellas personas que lo deseéis podáis participar. Un segundo, que os lo voy a enviar ahora mismo. Vamos allá. A ver, código de acceso. Acceso a la tertulia. Vamos allá. Plink. Ajá. Vale, si queréis participar, tenéis que ir a Zoom. En la identidad de la reunión, ahí tenéis los datos y el código de acceso para que podáis entrar. A medida que vayáis pues solicitando participar en la tertulia, me llegará un aviso, os iré dando acceso y podréis, pues eso, participar aportando lo que queráis, aquello de lo que os apetezca hablar. A ver, un segundo que coloque bien todo lo que es la configuración de pantalla y todas estas cosas, que si no, luego es un poco más complicado hacerlo. Vamos allá. A ver. Vale. Ok. Un segundo. Y ahora empiezo a dar pie a todas las personas que ya queráis, pues eso, ir participando. Vamos a ver. María Alejandra Agüero, pues va a ser nuestra primera contertuliana de la tarde. Recordaros a todas y todos, mientras se va accediendo, María, que este es un espacio abierto. Creo que por el bien de la tertulia es interesante, pues eso, respetar el turno de palabra, obviamente, esperar a que os toque. Trataré de que haya espacio para que todo el mundo pueda aportar su opinión y el tema de hoy es el arte y las mujeres, pero desde una perspectiva. A ver, vamos a ver, creo que me gustaría matizar varias cosas. Es obvio que la mujer ha sido infrarrepresentada en las instituciones culturales a lo largo de la historia, que la mujer ha sido sometida al hombre durante toda la historia y en el mundo del arte, por supuesto. eh, las mujeres no han tenido las mismas facilidades que los hombres a la hora de poder acceder a, pues eso, a la educación artística, a poder exponer sus obras, en definitiva, a poder participar de lo que es la comunidad artística. La pregunta que creo que sería también interesante abordar en este debate y que espero que a medida que vayáis entrando en la tertulia se vaya clarificando es en qué situación nos encontramos también ahora. Es decir, ¿creéis que la mujer está infrarrepresentada en las instituciones culturales? ¿Creéis que actualmente la situación es más igualitaria, que tanto hombres como mujeres tenemos igualdad de condiciones a la hora de poder acceder, por ejemplo, a becas, a cursos, a exposiciones, etcétera? ¿O creéis que todavía vivimos en una sociedad predominantemente machista que de algún modo ningunea a las mujeres? Al margen de eso, recordaros que tenéis también el super chat donde podéis hacer vuestras aportaciones económicas si queréis ayudar al mantenimiento de este canal y que esta es una tertulia, como bien dice el título, abierta. Es decir, no hace falta que participéis solamente desde el chat, sino que podéis en cualquier momento uniros a la tertulia y hacer
pública vuestra opinión y compartirla con todas las personas que nos están viendo. Por ahora tenemos a María Alejandra Agüero, pero no sé si es que no se conecta la imagen o si igual es lo típico que cuesta un poco romper el hielo. Mm, Pero bueno, poco a poco. Supongo que a lo largo del transcurso de lo que es la tarde se irá incorporando más y más gente. Mm, Hay varias cosas también que me gustaría... A ver, vale, dice que tiene algunos problemas técnicos, me está diciendo María Alejandra. Bueno, pues nada, poco a poco. Espero que los pueda resolver fácilmente y que podamos tenerte aquí pronto. Y nada, pues voy a ir esperando que poco a poco os vayáis incluyendo en esta tertulia. Mientras tanto, voy a acabar de organizar un poco todo lo que es la ventana del chat para así poder tenerlo un poco mejor gestionado. Vale. Ujú. Vale, perfecto. Y genial, así, mucho mejor. Así y así. Ujú. Vale, mientras acabo de configurar todo esto, me gustaría también un poco daros mi opinión. Yo tengo la sensación de que actualmente, o sea, por ejemplo, depende del ámbito en el que nos encontremos. Por ejemplo, tenemos a las Guerrilla Girls que durante mucho tiempo han estado defendiendo el que hubiera más representación en todas las colecciones de museos, porque efectivamente en las colecciones de museos yo creo que las mujeres están infrarrepresentadas, es decir, hay muy pocas obras de mujeres en comparación con la cantidad de obras que hay de hombres. La pregunta que cabe... Mm, qué bien. Rafael López Borrego dice que en media hora entra. Qué bien. Pues mira, me va a encantar, Rafael, poder contar contigo. Y con todas las otras personas también que queráis participar, ya sabéis, tenéis ahí la identidad de la reunión. Podéis ir a la página web de Zoom, zoom.us, y entrar en una reunión ya abierta y nada. eh, mm. Buenísimo el tema, Ray. Quisiera entrar. Lo que pasa es que siendo hombre no sé qué tanto pueda aportar. Me parece más pertinente que las mujeres hablan por las mujeres y tal. Bueno, es respetable tu opinión, Chango Amado. Yo creo que si no te apetece porque crees que es mejor que participen solo las mujeres o principalmente las mujeres, pues me parece bien. Yo tengo la sensación de que es un tema en el cual pueden participar personas a ver, espera, de todo género. O sea, que quien quiera participar, todo el mundo creo que es bienvenido. Cualquier opinión siempre va a ser más que bienvenida y estará bien. Mm. La otra vez, la experiencia de la primera tertulia abierta me encantó, me gustó muchísimo. O sea, es verdad que cuando haces algo así en directo y pones el código de Zoom para que pueda entrar quien quiera, pues te expones a que no sabes quién puede entrar. Pero la verdad es que la otra tertulia me gustó muchísimo, me gustó mucho el tono de todo el mundo, me gustó el respeto que sentí, que hubo en cuanto a respetar el turno de cada cual. Y en general, la verdad que me pareció una experiencia súper interesante. Y en este caso, pues no sé cuánta gente se va a animar a participar. A mí me encantaría que hubiera gente de todo tipo, que hubiera todo tipo de opiniones, siempre y cuando sea desde el respeto. Mm, No, no creo que sea muy interesante si todo el mundo opina exactamente lo mismo. Hay, por ejemplo, hay un, un, un tema que me parece bastante interesante y es que en los debates que que hemos estado teniendo con Rafael López Borrego, con Fernando Castro y con el doctor Soriano,
alguna vez llegaban comentarios diciendo, oye, pero en estos debates faltan mujeres. Y claro, yo pienso que a mí, por ejemplo, me encantaría que en los debates hubiera más mujeres, pero la verdad es que tampoco sentí, o sea, es decir, varias dudas que tengo al respecto. Una es, las cuotas hay que mantener siempre las cuotas desde la perspectiva de género. ¿Por qué mantener cuotas de género y no cuotas en función del ámbito sexual? O sea, yo qué sé, pues heterosexuales, gays, trans. ¿Por qué no hacer cuotas también en función de las razas? O sea, ¿por qué últimamente se habla tanto de hablar de cuotas de género más que de cuotas de otro tipo de ámbitos en los cuales también podríamos subdividir a los seres humanos? Digo todo esto para generar un poco de debate, porque si yo digo que me parece todo muy bien y que claro que sí, supongo que al final es eso, ¿no? El debate va a ser bastante monótono. Mm. Ay, mira, mientras se va... a ver, un momentito. Mientras la gente os vais animando, me gustaría leer también algún artículo al respecto. A ver, un momentito. Mm, mm, mm. ¿Creéis, por ejemplo, que actualmente hay menos mujeres artistas? ¿Crees que hay tantas mujeres artistas como hombres? ¿Crees que es tan fácil para una mujer triunfar como lo es para un hombre? Mm. ¿Sabéis, por ejemplo, que durante muchos años, muchas mujeres que querían participar dentro de lo que era el colectivo del arte, tenían que usar seudónimos, por ejemplo, y tenían que usar el nombre de sus maridos para poder, pues eso, poder pintar, para poder exponer, para poder de algún modo tener presencia, ¿no? Mm. Mirad, voy a leer un artículo del País, mientras los que queráis os podéis ir animando a participar de esta tertulia. Dice, vale, vamos a ver, dice, mm, sin embargo, el informe facilitado por Mujeres de las Artes Visuales, MAV, un importante observatorio de desigualdades en el sector, mostraba que las obras de artistas mujeres expuestas en la feria representaban, estaba hablando de Arco, representaban solo el 25% del total y únicamente el 5% eran artistas españoles. En el comité ejecutivo de la feria, las mujeres suponían solo el 21,1%. El evidente desequilibrio también es habitual en las galerías de arte, donde se expone masivamente más hombres que mujeres. Pero sin embargo, fijaros en lo que dice ahora. Dice, la paradoja reside en el hecho de que desde los años 90, las facultades de bellas artes están pobladas por mujeres en más de un 70%. En el caso de la Universidad Nebrija, la presencia de jóvenes mujeres en nuestras aulas de bellas artes es masiva, llegando a superar esta proporción en algunas promociones. Si esto es así, si la nueva generación de artistas en el ecosistema del arte será mayoritariamente femenina, ¿por qué hoy en día son tan poco visibles las artistas en exposiciones, en ferias y galerías? La lucha de las mujeres por conquistar la visibilidad y el reconocimiento que merecen y se les escatima es una constante desde hace décadas. Se trata de una lucha del feminismo que se inició a principios de los años 70 con Linda Nochlin y el artículo Why Have There Been No Great Woman Artists? ¿Por qué no han habido grandes mujeres artistas? Y que en los 80 sacudió las estructuras del sistema del arte, um,
con la aparición de las Guerrilla Girls y aquel "Do women have to be naked to get into the Met Museum?". Tienen que estar las mujeres sin ropa, ¿no? Para aparecer en el Museo Metropolitano. Estos 30 años de lucha feminista en el arte han permitido que se conozcan cientos de nombres de mujeres que habían sido borradas de una historia del arte patriarcal y sectaria, y nos han obligado a pensar más allá de los cánones establecidos en los que la calidad y el valor de la obra de arte estaban asociados al hombre blanco occidental. Las historiadoras Roxina Parker y Griselda Pollock, en su libro All Mistresses, Woman, Art and Ideology, nos han permitido comprobar cómo ha cambiado la perspectiva de inclusión y reconocimiento del trabajo artístico de la mujer, y reflexionar sobre la influencia que se genera en la identidad social, en la herencia cultural y en el legado que dejaremos a las nuevas generaciones. El hecho de que lo que se muestre en museos e instituciones y el tema de investigación en universidades sea un arte inclusivo, variado, afirmativo, reflejo de la sociedad multifacética de nuestros días, un arte que reconozca a la mujer y al hombre al mismo nivel. Bueno, y entonces dice lo siguiente: los resultados de esta lucha empiezan tímidamente a verse. Los museos emprenden campañas para adquirir y exponer obra de mujeres. Las ferias de arte se plantean como objetivo, como hemos visto, la visibilidad de la obra de las artistas o el trabajo curatorial de las comisarias. España es el país de grandes mujeres artistas. Actualmente, Dora García expone en el Museo Reina Sofía. Bueno, obviamente esto no es actual, ¿eh? Alicia Framis en la Galería Juana de Aizpuru, Isabel Muñoz en Tabacalera, y son solo un ejemplo. Las galerías de reciente creación son más susceptibles de seleccionar y exponer obra de mujeres, especialmente las galerías gestionadas por mujeres, como indicaba Arsby Magazine en diciembre del 2017. Pero el desequilibrio sigue siendo todavía un problema generalizado. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, saber, de cara a las personas que me estéis viendo, a mí me interesaría saber si las mujeres que seáis artistas, por el hecho de ser artistas, os sentís discriminadas. Y si creéis, los hombres, que tenéis más facilidades, o si quizá también os sentís discriminados, porque creéis que ahora actualmente han cambiado las políticas y ahora es más fácil en un momento dado exponer o tener una presencia dentro de lo que es el mundo del arte si eres mujer que si eres hombre. O sea, me interesaría un montón ver un poco cuál es vuestra posición al respecto, cómo os sentís. A ver, vamos a ver. Ah, vamos a ir leyendo. Bueno, por ahora veo que lo estáis pensando a la hora de participar. Me estoy viendo muy solo aquí, ¿eh? Vamos a ver. A ver. Ah, mira, qué guay. Cruz de XA, que ya estuvo también en la anterior tertulia, la primera. Mm. Bienvenido, ¿cómo estás? Ah, bueno, estás conectando el audio, vamos, poco a poco. Hola, ¿Qué hola. tal? ¿Me oyes? Sí, ¿tú me oyes? Pues yo no te oigo. Vamos a ver. A ver ahora. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Sí, ahora te oigo. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, estás? Bienvenido, eres tenía, el primero, menos mal. Pensaba que no iba a venir nadie. Digo, me veo aquí hablando durante horas y horas. Digo, se me va a acabar la temática ya para poder aportar algo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú te sientes privilegiado por el hecho de ser hombre en el mundo del arte? ¿O al revés? O sea, cuál es tu sensación al respecto? la verdad es que yo creo que eso viene más, es un vicio de las galerías que se viene arrastrando desde quién organiza, desde los curadores, quién es el que elige qué exponer y qué no exponer, ¿no? Porque realmente uno como visitante de los museos, yo creo que lo que menos se pregunta uno es si esta obra es de una mujer o de un hombre, o es lo menos que te interesa, ¿no? Igual vas más a ver la técnica o a ver el discurso o no sé, pero sin embargo, creo que hay un factor histórico
en el cual realmente se ha relegado a las mujeres tanto de las exposiciones como tal cual de la historia, ¿no? O sea, la historia lo han escrito los hombres. Y en ese Mm, sentido, igual no es tanto dar, no es buscar dar más espacios a las mujeres y menos espacios a los hombres, sino hacer lo que veníamos haciendo de tener espacios para cada quien, seas quien seas, mujer, hombre, quien tú seas, ¿no? Sin embargo, hay que traer esas historias de mujeres que han sido olvidadas por la historia, ¿no? Igual siento que, por ejemplo, canales de YouTube como La Gata Verde, como Hablemos de Arte, que son canales de YouTube por mujeres, pues tienen una gran labor, ¿no? En especial La Gata Verde, que es historiadora del arte, bueno, mm. pues su labor es traer esas mujeres olvidadas por la historia, ¿no? Por ejemplo, un poquito en el canal de Hablemos Arte, pues no es la finalidad, sin embargo, se habla de mujeres y de hombres por igual, ¿no? O sea, es simplemente rescatar eso que la historia ha olvidado y seguir con los mismos valores, o sea, dar oportunidad a quien sea, sin importar el sexo, sin importar el género, que todos tengan la misma oportunidad, sin embargo, sí hay que rescatar esas historias que se han perdido, ¿no? Mm. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dices, pero tú, por ejemplo, propondrías que tendría que haber de alguna manera cuotas, o sea, tendría que buscarse siempre que hubiera una proporcionalidad entre hombres y mujeres a la hora de exponer o a la hora de, yo qué sé, por ejemplo, en el caso de que hay una tertulia, ¿no? Hay cuatro hombres ahí haciendo una tertulia sobre, hablando sobre mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que los tertulianos tendrían que estar divididos, mitad hombres, mitad mujeres? Igual que se hace, por ejemplo, no sé en el caso de México, pero en España muchas veces cuando ganan partidos políticos y tratan de que en el gobierno haya lo que llaman la paridad, ¿no? Que haya tantos hombres ministros como mujeres ministras, ¿no? ¿Crees que eso habría que aplicarlo a todos los ámbitos o crees que simplemente hay que dejar eso en segundo plano y lo que importa es em, lo que pueda aportar la persona al margen de su raza, religión, sexo, etcétera? Yo creo que posiblemente, históricamente, hay que posicionarnos en la actualidad, ¿no? Posiblemente sea una solución a- a- a los vicios históricos, ¿no? Posiblemente en este momento, 2020, pueda ser una solución, ¿no? Quizás en un futuro mucho más lejano, pues eso ya va a dejar de ser importante, ¿no? Porque igual ya la historia habrá cambiado, ya vamos a ser más abiertos, va a haber más oportunidades, no sé. Por ejemplo, yo tengo la sensación que quizás es un poco escalonado, ¿no? También habría que hablar del indígenas, que también tienen derechos y nunca se ha hablado de eso, de gente con discapacidad, que tampoco se habla. O sea, realmente hay muchos grupos vulnerables que no han sido visibles, ¿no? En Incluidos. la historia. Y justo ahora, 2020, pues se habla del feminismo, se habla de las mujeres, que es importante. Sin embargo, si vemos todo el panorama, vemos que es muchísimo más grande, ¿no? O sea, todavía hay mucho trabajo por hacer, no solamente en cuestión de mujeres, que es importante, repito, pero hay muchísimos otros grupos vulnerables que no son visibles, ¿no? Habría Es- también que pensar en eso. Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con ello, pero imagínate, por ejemplo, ahora tenemos esta tertulia hablando sobre mujeres y que de repente no participaran mujeres, Sí. ¿vale? Pero por otro lado, o sea, a mí me encantaría que hubiera una gran participación de mujeres, pero si no participan, tampoco las puedes forzar. Es decir, yo, por ejemplo, en ocasiones he querido entrevistar a mujeres artistas, pero es que ni siquiera han contestado. Entonces, claro, llega un punto que dices, bueno, vale, a mí me encantaría que hubiera una paridad en cuanto a la cantidad de artistas que entrevisto, hombres y mujeres, pero es que entrevista, o sea, envías emails, imagínate, en el caso, a 10 hombres y a 10 mujeres, pero de repente a mí me contesta un montón de hombres y sin embargo mujeres me contestan muy pocas.
¿sabes? Que quieren ser entrevistadas. ¿Qué haces en ese caso? ¿Entrevistas a los que te han dicho que sí que eran hombres, entrevistas menos porque para que se equilibre, ¿sabes? Quiero decir, hay una serie de a veces de equilibrios que tienes que ir haciendo para tratar de ir buscando esa paridad que yo ya, hay momentos en los que digo, esto realmente eh, lo percibo como muy forzado. ¿Sabes? Porque, o sea, no, tampoco me parece como que seas sano, ¿sabes? El tener que estar como forzando. Ahora en este debate tiene que haber mogollón de mujeres y si no hay, es que no puedes forzarlo. Y la realidad es la que es. O sea, es que hay muchas veces que, por ejemplo, en la primera tertulia en la que participaste tú la semana pasada, de todas las personas que participaron, me parece, si no recuerdo mal, que eran la proporción, eran, si no recuerdo mal, tres mujeres Como siete hombres, por... ¿no? ¿Eh? Como 7, 8 hombres, algo Como así. siete, ocho hombres. Pero era una tertulia abierta, quiero decir, yo no he puesto ningún filtro. Yo cuando ha habido una mujer que ha querido participar no he dicho no, ella no, porque, ¿sabes? Es como, hay lo que hay. Entonces, ese tipo de situaciones generan proporciones, o sea, generan situaciones en las cuales no hay una proporción eh, igual de hombres y mujeres, pero tú no la has buscado, tú no la fuerzas, es lo que hay. Entonces, imagínate eso adaptado a alguien que en un momento dado está comisariando una exposición o que lleva un museo y quiere organizar, yo qué sé, exposiciones con tantos hombres como mujeres, pero se encuentra que debido a la situación histórica que hemos ido viviendo hasta el momento, quizá no hay tantas mujeres que, ya digo, de manera, o sea, o sea, no digo que eso me parezca bien, el que no haya habido eh, tantas mujeres artistas, porque no creo que es que no hubiera tantas mujeres artistas, sino que creo que en el contexto histórico en el que trataron de salir a la luz, no se les permitió. O sea, muchas mujeres que igual querían pintar o querían crear, no tenían un contexto porque en aquella época las mujeres simplemente se las consideraba como madres, criadoras de sus hijos, ¿no? Y como mujeres del hogar. Es como tú cuida de que tu marido esté contento y de que los hijos crezcan sanos. Y punto. Entonces, durante siglos, la visión de la mujer, o sea, sí, la visión, o sea, el contexto en el que ha tenido que lidiar la mujer ha sido ese. Pero cuando, por ejemplo, ahora quieres hacer una exposición y quieres traer mujeres artistas, por ese contexto hay menos que hombres. Entonces, ¿cómo narices alguien que quiere hacer algo representativo del pasado puede lidiar con esa situación totalmente injusta? Puedes hacer que de repente sobre representar a las mujeres que había, aunque fueran menos, pero entonces tampoco te da una visión de lo que estaba sucediendo. ¿Sabes? Es como vivimos en un mundo que es bastante complicado a la hora de tratar de buscar esa igualdad. Yo no sé, creo, o sea, creo que hay muchos momentos en los que las personas que gestionan, pues eso, museos, instituciones culturales, realmente deben, o sea, deben de tener que lidiar con muchas situaciones bastante complejas, ¿sabes? Como por ejemplo esto que te digo, ¿no? Y también es verdad lo que tú dices, que si podríamos analizar, por ejemplo, cuántos artistas indígenas, por ejemplo, hay en las instituciones culturales, probablemente en toda Latinoamérica. ¿Sabes? No sé cuán representados deben estar. No sé, eso quizá lo sabrás tú mejor que yo. ¿Cuál es tu situación, por ejemplo? O sea, ¿cuál es tu percepción, perdón, de la situación ahí? Igual, por ejemplo, no sé si esto vaya a sonar como desligarme mucho, sí, o sea, tal cual como separarme, pero yo creo que cada quien tiene que buscar su lucha y buscar sus objetivos y tal, ¿no? O sea, es como ahorita tú y yo somos hombres y estamos platicando acerca de si las mujeres son representadas o no, y yo comentaba, quizás la plática debe ser dirigida a puras mujeres, pero también es cierto que si no hay mujeres para hablar de eso, bueno, pues entonces no hay plática, ¿no? Sin embargo, creo que se da un poco la misma situación como aquí en México fue muy debatido cuando se buscaba el aborto legal.
y decían muchos, es que tú eres hombre, tú no puedes opinar porque tú no tienes la percepción del espectro amplio de qué es ser mujer, cómo es sentirse, que no puedes ejercer tu derecho a la maternidad, o que al contrario, que tienes que ejercer tu derecho a la maternidad por ser mujer, ¿no? Y decían, es que tú eres hombre, no puedes comentar. Sin embargo, somos parte de la sociedad y sin embargo tenemos un voto y sin embargo esas decisiones son democráticas, ¿no? Y en ese sentido, pues si yo soy ciudadano y yo tengo voto, yo puedo votar acerca de ese tema, ¿no? Y en este aspecto, yo diría, sí, tienes tu voto, pero deja que los que son más cercanos a esa lucha decidan, porque tú no puedes sentir su lucha tal cual, ¿no? Puedes, tal vez, si tú eres indígena, tú deberías de buscar la lucha para representar a tu gente, a tu pueblo, ¿sabes? Si en el camino alguien que está interesado por tu lucha te puede ayudar, acepta esa ayuda, ¿no? Pero sin embargo, nosotros en nuestra posición hay que reconocer nuestra posición, ¿no? Hay que saber, yo no soy mujer, ¿no? Tal vez si yo tengo las herramientas para ayudar a visibilizar esa problemática, lo voy a hacer en tanto que yo sé que no puedo tener el espectro entero del fenómeno cultural, ¿no? En ese aspecto, no sé, supongamos que yo tengo el cargo de director de un museo. Yo voy a buscar personas, mujeres, que se encarguen de todo el trabajo de la curaduría, de buscar ellas mismas artistas, ¿sabes? Que ellas mismas se busquen, ¿no? Y yo no meterme, yo no hacer nada, simplemente dar esas herramientas, dar esas posibilidades, ¿no? Y Mm. elegir mi escucha, ¿no? Y, o sea, igual es un poco de eso, ¿no? Sí, me parece que es un buen enfoque. Tenemos a Arturo. Bienvenido, Arturo. No sé si nos oyes bien. ¿Qué tal? A ver, no sé si tienes el audio conectado. Y otra cosa, si os conectáis desde móvil, os recomiendo que lo pongáis horizontal y ocuparéis, se verá mejor, creo, a nivel de pantalla. Bueno, esperemos Igual, a ver. Rayito, se me hace interesante un poquito hablar como más bien de nuestra percepción como hombres acerca del feminismo, ¿no? O sea, de todos estos movimientos culturales, ¿no? Igual un poco, eh, ¿cómo decirlo? Pues yo siento que las mujeres hoy en día son la verdadera revolución, ¿no? O sea, porque desde hace mucho tiempo no se veía un ambiente así, no, desde, ¿qué será? No sé, me imagino la Revolución Francesa, que no se vivía como este sentimiento de libertad, de lucha, de, Mm, de masas, ¿no? Tal cual, porque, bueno, yo siento que hoy en día nadie puede hacer un movimiento revolucionario como ellas lo están haciendo, ¿no? O sea, si te mm, fijas, quizá hoy, el 2020, siglo XXI, este es el auge, ¿no? Que se da para conseguir esas libertades, ¿no? Quizás en el 2022 llegue el auge de los derechos de los indígenas. No sé, o sea, podemos también meternos un poco, ya si queremos, en Hegel, ¿no? O cuál es el sentido de la historia, ¿no? O sea, cuando todos lleguemos a ser reconocidos y lleguemos a ser felices, ¿no? En un mundo utópico. ¿Quién sabe? Tal vez ese es el siguiente paso, históricamente hablando, que hay que dar como sociedad, ¿no? mm. Otorgar esos derechos. Totalmente de acuerdo. Arturo, ¿cómo lo llevas con el audio? Veo que estás ahí tratando de conectarte con el audio, pero no sé si lo estás consiguiendo, me parece que no. Hostia, el tema técnico, la verdad es que siempre es un tema, ¿eh? Cuando hay directos, yo la verdad es que hay veces que de verdad que sudo Sí, ya tinta, te ¿eh? A ver, ahora Arturo. bueno, Hola, por ¿ya fin, se ya te escucha? oímos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues aquí es la plática, ¿no? Bienvenido a este debate sobre arte y mujeres en el cual todos por ahora somos hombres.
Espero que si nos están viendo mujeres que se unan Sí, es lo y que que... aporten un poco también de su punto de vista, porque si no, esto va a ser realmente muy interesante. Arturo, te veo, pues, mira, bueno, sí, ahora te vemos mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no, pues yo no pensaba entrar al chat, también esperaba un poco de participación de mujeres, porque pensaba lo que comentaba el compañero, ¿no? Que a Ujú. veces también se cae en el debate de por qué opinar los hombres, ¿no? Entonces también esperé un poco, ¿no? Am, Sí. pues me quedo pensando, ¿no? Sobre el, porque yo lo que estaba pensando hace un momento es que, es que hay muchas, muchas personas, este, es muy variable, o sea, no se puede definir, por ejemplo, o sea, tanto en mujeres hay mucha variedad, pues, o sea, hay mujeres se podría hablar cantidad de gusto, tanto como de hombres, pues, entonces no se Ujú, puede como que decir, no, que en general, ¿no? Que va a haber mujeres interesadas, ¿no? En tal cosa y a lo mejor en otras no, ¿no? Entonces es un poco decir, no, es que eh, clasificar así como, no, es que las mujeres así en general, no, yo pienso que es más difícil, ¿no? Como por ujú. ejemplo, no, es que los hombres, ¿no? Pero cantidad de hombres, depende mucho también su cultura, este, es que es muy amplio, no se puede definir, yo es lo que creo, ¿no? Por eso también pensé que debate como tal, pues no podría haber, ¿no? Porque, y también equidad, más bien sería una equidad, no una igualdad, porque Mm, también hay muchos factores, ¿no? Porque, ujú. por ejemplo, hay países donde tienen problemas, ¿no? O sea, y ahí a lo mejor el arte es más como tipo político, pues. Y aquí yo considero que Perdón, encasillar así Arturo, como, por ejemplo, no, es que los hombres, ¿no? una pregunta, solo es que Cruz de quizá la otra vez nos comentó que él está en México, pero no sé si tú también es tu caso. ¿Estás en México o dónde estás Sí, tú? sí, yo soy de México, nada más que yo soy del estado de Oaxaca. Oaxaca, Eh, vale, sí, en México, soy del estado de Oaxaca. perfecto. Vale, vale, simplemente era para... Tengo curiosidad también por ver Sí, las sí. personas que participan de dónde vienen, ¿sabes? Es interesante ver que hay mucha gente de México, es increíble, Entonces, ¿eh? Mm, Rayito, te quería preguntar, por ejemplo, no allá en sé él España, de dónde sea. ahí está tan fuerte el movimiento feminista como acá en México. Bueno, no sé si sepas, pero por ejemplo, acá en México actualmente es casi diario hay reportes de mujeres desaparecidas, de mujeres asesinadas y casi diario, me atrevería a decir que hay marchas feministas, hay bueno, no asaltos, pero hay atercados a las instituciones, a los departamentos de justicia, han sacado cantidad de noticias sobre tanto mujeres radicales como protestas pacíficas. O sea, realmente hoy en México es casi diario escuchar acerca de esto. ¿Allá en España también es así? Hombre, aquí yo creo que sí, que el movimiento feminista aquí está súper fuerte. Yo creo que sí, que hay mucha presión y que cada vez más. Pero la verdad es que esto realmente es como, me sorprende. Bueno, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Agradezco mucho tu Hola. presencia también. Nada, bien, yo me Em, ambiento un poco en lo que estáis diciendo y luego sí, ya sí. hablo, ¿no? Vale, vale. Me sorprende de verdad. O sea, ahora mismo no nos está viendo ninguna mujer que no se le esté revolviendo las tripas de ver que estamos hablando sobre arte y mujeres y que todos son hombres. Es que
increíble, ¿sabes? Estoy como realmente sorprendido. O sea, yo si fuera mujer ahora mismo estuviera viendo a 4 hombres hablando sobre arte y mujeres, diría, hostia, yo participo ya para decir, oye, que, ¿sabes? Como aportar otra visión, porque es que si no, vamos a hacer todo bueno, en fin, no sé. Nada, ahí queda la invitación. O sea, tampoco voy a meter aquí a nadie a punta de pistola, ¿eh? Pero nada, no deja de sorprenderme. ¿Cómo está, Rafael? Tú, o sea, ¿cuál es tu opinión? Arte y mujeres, ¿qué te sugiere ese título? Bueno, pues en principio que tenemos que ajustarnos mucho a la época contemporánea, porque claro, incluso antes, o sea, no hace tanto tiempo, pues estaban completamente vetadas, ¿sabéis? A veces pienso, por ejemplo, en artistas del surrealismo, ¿sabes? Como Claude Cahun, por ejemplo, que es una fotógrafa muy interesante, de la que, bueno, pues yo hablaré próximamente en mi curso este de fotografía. Y entonces Claude Cahun, que es una de las pioneras hablando sobre la identidad, entró en el grupo de surrealistas y el grupo de surrealistas no podía ser más machista. Y entonces, vamos, la tenían completamente agobiada, no dejaban hacer absolutamente nada, ni destacar siquiera, vamos, de hecho en vida no llegó a hacer ninguna exposición. Me parece que la primera exposición que hizo, vamos, sus fotos son de los años 20 y la primera exposición que hizo fue en el año 1992 o 93. Por eso la gente lo recuperó, porque como la identidad era un tema que estaba de moda, en ese momento, vamos, quiero decir que después ha continuado, pues por ahí, pero, o sea, quiero decir que no hace tanto tiempo, que yo creo que debemos ajustarnos quizás a los últimos 30 años para que las mujeres tengan, digamos, presencia también yo qué sé, en el ámbito artístico. Y fíjate que en España, por ejemplo, en la época pretransición y transición, tenemos un grupo de artistas que trabajan en el arte conceptual y que son fantásticas, yo creo. Pues Esther Ferrer, por ejemplo, Concha Jerez, que me parece que continúa con una exposición ahora mismo en el Centro de Arte Reina Sofía. Es decir, estas mujeres son una referencia en todo lo que tiene que ver con el arte conceptual en España, pero a lo mejor no están suficientemente reconocidas porque tenemos pues esta manía de meter tíos solamente, o como tú dices ahora mismo, de hablar solo tíos y que no haya ninguna mujer. Que bueno, pues eso, no sé, quizás por ahí a lo mejor yo creo que sí, que es una cosa muy reciente, ¿no? Y que, bueno, por supuesto que está bien, porque tenemos fantásticos artistas y mujeres contemporáneas, vamos, sobre todo. O sea que... ¿Y tú eres partidario de que de alguna manera se establezcan cuotas? O sea, de que realmente, tanto a nivel de exposiciones como, no sé, como en los ámbitos culturales, de alguna manera se busque siempre esa paridad, pero que de alguna manera, digamos, ¿crees que debido al contexto histórico, Axel Vergara también quiere unirse? Me parece que también es chico, ¿no? Joder, tío. Mujeres del mundo. Bueno, eso. Mira, qué bien. Bueno, hola, ¿cómo estás, Axel? Hola. Axel y compañía. Por fin la primera mujer. Primera mujer. Bienvenida, Hola, bienvenida. soy Ah, Sofía. Es ¿eh? que estuve en el pasado. Sí. ¿Tú eres Sofía? Sí, es que ahorita no traigo lentes. Tal vez Hostia, vale, ahorita. es que no te reconocías y las lentes, que la otra vez estabas así como muy seria, así para delante de la pantalla. Vale, 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 ya está, Sí, ya te ubico. Vale, Sofía y Axel, muy bien. Pues bienvenidos, bienvenidos los dos. Gracias. Am, bueno, pues eso, o sea, la pregunta que os lanzo, si queréis a vosotros, Sofía y Axel, es, ¿creéis que de alguna manera hay que, o sea, debido al contexto histórico que arrastramos, en el cual ha habido siempre más presencia de hombres que de mujeres en las instituciones culturales, exposiciones, etcétera, habría que de alguna manera eh, forzar el que todas las exposiciones, como buscar esa paridad, pero de una manera quizá un poco más, eh, sí, forzada, ¿no? Es decir, que legalmente hubiera que buscar que hubiera tantas exposiciones de hombres como de mujeres y buscar ese equilibrio. ¿O creéis que es mejor que vaya eso surgiendo de una manera orgánica y dejar que las cosas se vayan organizando de una manera más, pues eso, más espontánea? Sofía y Axel, para vosotros es la pregunta. sí. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí es necesario.
incluso tal vez si llega a llevarlo, no lo había pensado tanto en realidad, o sea, pero llevarlo a lo legal, creo que también es un poco necesario porque si vives, por ejemplo, en un lugar en el que todos los hombres son médicos y son abogados, por ejemplo, como que se empieza ya a formar parte como de como de modelos cognitivos que sí quizá te separan muchísimo de imaginarte en poder ser médico o ser abogado, porque es algo que se empieza a asociar sí mucho a a esa condición de ser hombre y estudiar algo. Entonces, simplemente tal vez ni siquiera pueda como surgirte el interés por eso, y yo creo que eso a veces sí va haciendo que se divida la sociedad por medio de eso, pero yo creo que sí es necesario porque así alguien que tal vez no se le había ocurrido dice, ay, mira, vi a estas mujeres haciendo eso en algún lugar. Vas a una exposición y ves que alguien está haciendo, no lo sé, un performance, y entonces eso lo asocias un poco sí, a lo femenino, lo impregnas, yo creo que te identificas un poco más y surge la oportunidad de tú también querer hacer eso, por ejemplo. ¿Y tú, Axel, opinas lo Y mismo? ¿O qué opinas tú? Pues a lo mejor sí, pero no sé, tal vez yo lo entiendo de otra forma. O sea, a mí lo que me viene a la cabeza con eso de forzado, siento que es algo como difícil de, a lo mejor de asumir. O sea, la palabra forzado a mí no me causa simpatía, así como de que decirlo así, pero Ujú. yo creo que igual tiene que ver con lo que cada quien entienda por forzado, ¿no? No sé muy bien a qué te refieras tú con forzado, a lo mejor me imagino yo a que sea como promovido, no sé, en exceso o algo así, como para lograr un 50-50, pero eso igual me parece que está como sometido a otras ideas. O sea, por ejemplo, eso del 50-50 estaría sometido a la idea de que cuando hay una igualdad cualitativa, hay una igualdad general, pero en realidad, no sé, o sea, tal vez no se necesita que haya 50-50, a lo mejor se necesita que haya un ligero desequilibrio, a lo mejor a favor de un género o del otro, pero porque buscar la exactitud matemática, pues no refleja exactamente como la representación, ¿no? O sea, la idea de ser representado como género, algo así. De todas formas, pienso que el hecho de incluirlas en instituciones que a lo mejor fueron creadas históricamente como masculinas, puede ser un acto condescendiente, ¿no? Y tal vez ellas mismas tengan sus propios espacios autónomos en donde se desarrollen y puedan incluso desarrollar actividades de mayor valor que las que se desarrollan en lo que es el mundillo del arte y eso, ¿no? A lo mejor se me viene a la cabeza el hecho de que a veces son como relegadas a un segundo plano por dedicarse a artes un poco que están con otras dimensiones, como el diseño, o por ejemplo, no sé, recuerdo que había una historia de que el ready-made tiene como una madre en realidad, ¿no? En vez de ser Duchamp, había una mujer, creo que se llamaba la baronesa Dada, algo así, Ujú. y ella, pues, como que podría decirse que estaba en la periferia del arte, ¿no? En ese sentido, siento que a veces su quehacer artístico es relegado a las periferias, pero no tiene que ser necesariamente esto negativo, ¿no? Porque a veces las centralidades masculinas, pues, ni siquiera son muy productivas o muy creativas, ¿no? Mm. Mm, ¿Tú qué Bueno, yo opinas, puedo Cruz? decir una Sí, cosa, sí, porque por la verdad supuesto. es que yo no estoy de acuerdo en el tema de las cuotas, la verdad. Yo creo que es una cosa que no funciona. De hecho, me gustaría contar una historia porque conocí a una persona que era gay y entonces, pues esta persona que tenía además capacidad de decisión en un museo, si venía un artista gay decía que había que hacerlo. ¿Pero por qué razón? ¿Porque era bueno? No, porque era gay. Entonces, claro,
este tema de las cuotas es un tema que no sé, yo creo que depende un poco de la capacidad. Si el artista es bueno y la persona que tiene que hacer la exposición, es decir, el comisario de la exposición, pues tiene claro qué es lo que tiene que poner en la exposición, pues invitará a los mejores artistas. No va a invitar a unos porque sean hombres y a otros porque sean mujeres. Yo creo que esa no sería la mentalidad, o estaríamos equivocados con esa mentalidad. Y luego, por ejemplo, si tú quieres hacer una normativa de ese tipo, ¿qué cuota pones? Pones una cuota y dices, bueno, venga, pues 30%, 40% mínimo de mujeres. Yo creo que tenemos que valorar, digamos, la valía de las personas, de los artistas, no simplemente su condición sexual. Yo creo que esa es una cosa en la cual nosotros lo tenemos superado ya, ¿no? O deberíamos, o sea, en teoría, deberíamos tenerlo superado. A lo mejor no es así, pero ahora mismo yo creo que eso no, vamos, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, yo no haría una ley, digamos, con una cuota correspondiente de mujeres que deberían estar presentes en las exposiciones. Es decir, tienen las mismas oportunidades y deben ganárselo exactamente igual. Y, por cierto, tenemos muchas mujeres que también son comisarias de exposiciones. ¿Invitan más mujeres por el hecho de ser comisarias? Yo supongo que llevarán a los mejores, ¿no? No simplemente van a invitar más mujeres por hacerlo así. Es mi punto de vista, ¿eh? No sé qué os parece. Sí, sí. Me parece, me parece muy bien ese punto de vista. Yo un poco es lo que decía antes también, ¿no? Quiero decir, claro, si empiezas a establecer cuotas de género, ¿dónde está el final? Porque quiero decir, puedes establecer cuotas de género, cuotas en cuestión de orientación sexual, cuotas en cuestión de raza, cuotas en cuestión de edad, cuotas en cuestión ¿no? Yo qué sé, de un montón de temas diversos, ¿no? O sea, a mí también me parece interesante lo que comentaban Axel y Sofía. Bueno, en concreto, lo del tema, por ejemplo, bueno, lo que comentaba Axel en este caso, lo del tema de que mujeres gestionen espacios, ¿no? Bueno, es lo que yo he entendido, ¿no? Con mujeres que gestionen espacios artísticos, ¿no? De colectivos, donde directamente pues también trabajen de una manera predominante con más mujeres, etcétera. A mí me parece que eso es una propuesta muy interesante. Supongo que en cierto modo igual esto ya se está empezando a dar en varios lugares. Lo que pasa es que, o sea, yo no sé, o sea, es que a mí me choca un poco todavía sea del género que sea, el que haya colectivos que especializados en un solo género como, o sea, por un lado pienso que está bien como que haya un revulsivo después de tantos años de invisibilización, ¿no? De la mujer, y creo que está bien que la mujer se organice, que haga cosas, que salga a la luz, que, ¿sabes? Que hagan todo tipo de actividades, pero a la vez hay momentos que digo, bueno, pero ¿y cuál va a ser o sea, cuál va a ser el tope? O sea, ¿hasta dónde o cómo se va a gestionar todo esto, ¿no? No sé tú, Cruz, ¿cómo lo ves? Paso de ti y luego sí que, si quieres, entras tú, Arturo, si os parece. Pues yo pienso que igual las dos, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer las dos? Obviamente, quien está oprimido va a buscar maneras de liberarse, ¿no? O sea, eso es algo natural del ser humano, seas quien seas, del género que seas. Si estás oprimido, vas a buscar tus espacios, vas a buscar la forma de ser libre, ¿no? De crear algo y meterte en los rincones, ¿no? De la manera que tú puedas. Ahora, yo creo que más bien deberíamos de hacer conciencia, ¿no? Si no vamos a ayudar, pues no estorbemos. O sea, tal cual, o sea, no, lo que dije antes, busca tus luchas, ¿no? Y si no es tu lucha, pues no la hagas difícil a otras personas, ¿no? Si, lo que no me gusta mucho de cualquier movimiento social es que de repente nosotros mismos frenamos a otra gente cuando no entendemos su lucha, ¿no? Creo que deberíamos de ser un poco más empáticos y tratar de entenderlos, ¿no? Sin embargo, no meternos de lleno en su lucha, porque no es nuestra lucha. Igual, no sé, me viene a la mente lo que dice Robert Nozick, ¿no? De que la utopía perfecta sería una donde hubiera metautopías, que todo el mundo pudiera ser libre a su manera, ¿no? Y no buscar que la libertad sea obligatoria para todos, ¿no? Sino que cada quien pueda ser libre como quiera y que busque la manera de ser libre, ¿no? ¿Tú qué opinas, Arturo? Pues yo opino que en este tiempo no tendría que haber algún impedimento para ninguno de los dos,
tanto como para hombres y para mujeres, para transmitir sus ideas y su arte, ¿no? Porque, pues, bueno, al menos en este país, ¿no? Eh, yo creo que va a haber la manera en que, como dice el compañero, que el oprimido va a buscar la manera, ¿no? O sea, va a tratar de luchar y va a tratar de buscar espacios, lugares, a veces, pues yo lo he visto en el arte callejero, ¿no? Que hay mujeres que buscan espacios en las calles, este, a lo mejor también, em, pues ahorita ya no es tan, este, ahorita el graffiti, pues se está viendo de otra manera diferente, ¿no? Ya ahora está adentrándose como en el arte urbano, pues, ¿no? Entonces, no hay como pretextos para decir, no, es que nosotros no podemos, ¿no? O sea, este, yo pienso que no debe de haber impedimentos para ninguno de los dos, ¿no? Entonces, oportunidades, yo pienso que sí hay, y y también, hay muchas cosas, ¿no? Que, no tendría por qué limitarnos, ¿no? Ujú. A, a decir, no, pues es que no hay espacios para mí, ¿no? Yo pienso que sí, sí hay espacios, ¿no? Más con el internet, las redes, o sea, Sí, yo pero, o pienso que sea, ujú. Sí, pero no sé si te acabo de entender. O sea, ¿a qué te refieres? Que hay espacio para todos, para hombres y mujeres a través de las redes. eh, yo pienso que sí, porque, o sea, yo lo que entiendo es que a lo mejor ahorita yo pienso que sí, en este momento, que no hay como limitantes, ¿no? Porque hay galerías, bueno, en Oaxaca yo he visto galerías de grabado o personas este, o personas mujeres que se reúnen y hacen su propia galería, pero son puras mujeres las que trabajan, o sea, ellas mismas solas, ¿no? Entonces, ahí en el lugar de Oaxaca, ellas lo hacen, pues, ¿no? Yo Mm, pienso que en México no hay algún impedimento para que las mujeres trabajen, ¿no? No sé en otros países, ¿no? Puede ser que a lo mejor en el Medio Oriente no ocurra eso, ¿no? Yo pienso que ahí sí hay un problema, ¿no? Por mm, lo cultural, por todo eso, ahí yo creo que sí, sí es necesario, ¿no? De, de muchas cosas, ¿no? mm. Pero en otros países, yo creo que llevan pues tanto como hombres y mujeres hay una gran ventaja por el internet, ¿no? No sé otros países, ahí sí yo pondría una limitante a lo mejor, ¿no? Para Mm. Sí, algunos por ejemplo. ¿Tú qué opinas, Rafael? O sea, ¿tú tienes la sensación de que realmente, o sea, las mujeres, por ejemplo, aquí ahora mismo gozan de tantas libertades como los hombres dentro del ámbito artístico, en comparación con, por ejemplo, Oriente Medio, y que Internet ahora mismo es una plataforma para poder expresarnos y que de algún modo trasciende fronteras, ¿no? No sé, Vaya. yo creo que ahora mismo estamos a la par, es decir, que las mujeres tienen mismas oportunidades que los hombres. Lo que pasa es que nosotros somos muy tendentes a la sorpresa, ¿no? Y entonces resulta que, por ejemplo, el Museo del Prado hace una exposición de mujeres que tenía y que no había hecho nunca, con muchos cuadros que tenía en el almacén y sale y bueno, pues esto es la noticia mundial, porque ya... O sea, tenían obras de mujeres, pero resulta que no las sacaban, no las tenían expuestas y además lo acompañaron de una serie de performance también, donde participaron varias mujeres artistas y demás, ¿no? Pero Mm, yo creo que están exactamente igual. Si un artista tiene un buen trabajo, imagínate que tiene que fichar por una galería, al galerista, ¿qué más le da que sea hombre y mujer? Lo que le va a interesar al galerista es que esa obra se pueda vender, ¿no? Y que, bueno, y suponemos que aporte algo al mundo de la cultura también. No, yo creo que no se fijará en una cosa o en otra. Lo que pasa es que tendemos a esta idea, ¿no? Pero como decimos, desde mi punto de vista, vamos, yo creo que ahora mismo no hay diferencia entre hombres y mujeres, por lo menos en España.
Otra cosa es que hablemos, como decimos, de hace tiempo, ¿no? Pues eso, claro, es que en el Museo del Prado no había nadie. Pues no, porque no estaba, o sea, es que no había, porque las únicas mujeres artistas pues que hubo aquí en España pues eran 3 o 4, se podían contar con los dedos de la mano, ¿no? Mira, hace poco me pasó una cosa que yo la voy a contar y que me parece interesante. Y yo también, quizás, puede ser una cuestión de mentalidad, ¿no? Pero bueno. Tenía que hacer un libro para una editorial de allí, de la catalana, por cierto, y entonces en este libro era un libro que se llamaba 10 artistas españoles para extranjeros, ¿vale? Bien, entonces en el libro aparecían los principales artistas españoles. Pues os voy a decir, pues el Greco, Velázquez, Goya, Picasso, Dalí, Miró, Rivera, Murillo, me parece que estaba también Sorolla, vale, venga, bien. Entonces yo lo mando a la editorial, ¿no? Y entonces la editorial me contesta y me dice, oye, no vamos a publicar este libro si no incluyes mujeres en él. Y entonces a lo mejor es verdad, tenían razón, es cierto. Yo en ese no había incluido ninguna mujer, cuando en realidad, pues oye, sí. Entonces, el libro en realidad no se llama 10 artistas españoles para extranjeros, se llama 13 artistas españoles para extranjeros, porque hay 3 mujeres, 2 del siglo XX, que son Maruja Mayo y Remedios Varo, que son surrealistas. Remedios Varo muy unida a México, además, pero pues ella nació en España, ¿sabes? Y digamos que tuvo un desarrollo aquí, aunque artísticamente yo creo que al final se desarrolla mucho más en México, o pues como consecuencia de la guerra civil y de su ideología. Y además, ¿cuál era o sea, esta otra que hemos dicho? Maruja Mayo, que fue amiga personal de Salvador Dalí y que, bueno, pues desarrolló sus obras en los años 20 y luego tuvo un parón muy importante, aunque también como consecuencia de la guerra pues estuvo en Argentina bastante tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, y la otra que incluimos era Sofonisba Anguissola, que sabéis que no es española, es italiana, pero sí desarrolló su carrera artística, o por lo menos 10 años de su carrera artística, pintando retratos del rey Felipe II y creando un modelo de retrato que, bueno, que la visitó Van Dyck, ¿sabéis? O Van Dyck, ¿no? Vamos a pronunciarlo bien, para saber un poco cómo era la técnica y cómo ella hacía los retratos. O sea que fíjate, ahí en ese ejemplo a lo mejor tienes el tema de que a veces nos vamos más por... O sea, yo estoy diciendo que estamos a la par, pero cuando yo mismo tuve que hacer ese libro, metí solo hombres y no metí mujeres. Y me dijo la editorial, sin mujeres no hay libro. Y dije, bueno, pues vamos a trabajar con mujeres y metemos algunas artistas. Entiendo también, por ejemplo, que comparar a Maruja Mayo con Velázquez, pues hombre, me da mucho más Velázquez de sí, sinceramente lo digo, ¿vale? Y lo digo como lo siento, es así, pero bueno, yo creo que por ahí, pues claro, es verdad, a veces tendemos a no incluirlas y es cierto que deberían estar, ¿no? O sea que, bueno. Hostia, es complejo, ¿eh? Sí. Es complejo, porque es lo que decía antes, es que realmente durante tantos siglos las mujeres han estado invisibilizadas, que a la hora de, cuando hace revisiones históricas de artistas que realmente han tenido presencia... Pero además, Raditos, es que es complicado, ¿eh? Decidir qué incluyes. En serio, a mí me costó bastante decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos y cuáles metemos para que la cosa quede más o menos a la par? Con lo cual, pues fíjate, salieron 4 artistas surrealistas, porque al final, por ejemplo, Miró, Dalí, Remedios Varo y Maruja Mayo son 4 pintores del surrealismo. Pero claro, 2 de ellas son del siglo XX y trabajan principalmente pues, a finales de los años 20, principios de los 30. Bueno, hemos dicho que Remedios Varo, después de desarrollar su carrera artística en México, pues a lo largo de los años 50 y demás, pero cuesta trabajo, es difícil, no es fácil porque, claro, estaban completamente oscurecidas. Entonces, ese es el complicado. tema, ese es el tema. Pero claro, por otro lado creo que está bien también por parte de la editorial el que busquen, ¿sabes? El como de alguna manera compensar todos esos años en los que ha habido ese silenciamiento total, ¿no? De todo el trabajo que podían desempeñar las mujeres y que
Es que son muchos siglos y hay muchos clics que hay que cambiar, yo creo. Y bueno, creo que vamos en la buena dirección, pero todavía hay mucho que hacer. ¿Tú qué opinas? Cruz, no sé, ¿tienes ahí un símbolo de una mano? No sé si para el tema del sonido, para que no se filtre o no sé. Yo quería decir algo con respecto a Sí. lo que decía el maestro López Borrego. Ujú. Si nos damos cuenta, la historia de la filosofía es un poco lo mismo, ¿no? O sea, desde Platón, Descartes, yo qué sé, Hobbes, Locke, o sea, todos son autores hombres y no por eso no los vas a leer, porque dentro de eso, dentro de la historia, Se nos va. que venimos construyendo los hombres, pues que creo que es la un poquito más reconocida o que más fácilmente localizan, bueno, pues hasta Simón de Beauvoir empieza un rompimiento, ¿no? Y dice Simón de Beauvoir, me decían que escribiese algo, pero no es hasta que yo me di cuenta que no tenía nada que decir, sino desde que mi perspectiva de que soy mujer, ¿no? O sea, pensarse como mujer, cuestionarse qué es ser mujer, ¿no? O sea, y ahí creo que empieza como un poco ese rompimiento, ¿no? O sea, no solamente con la historia literaria, filosófica masculina, sino también un rompimiento con la idea de qué debe pensarse en la filosofía, ¿no? O sea, ¿por qué no pensarse a sí mismo, no? Sí, fíjate, yo creo además, porque ya que lo dices, que hay una, es decir, en cuanto se normaliza un poco la situación de la mujer en general en el mundo, yo creo que al final se van incorporando. Es decir, ahora tenemos pensadores, o sea, la mayoría hombres, como tú dices, a lo largo de la historia, porque indudablemente pues es lo que hay, pero pues yo creo que a partir de los años 60, por ejemplo, del siglo pasado, tienes gente como Susan Sontag, por ejemplo, que te aporta pues muchísimo. Tienes gente como Judith Butler, por ejemplo, tienes gente como Martha Rosler, ¿sabes? Es decir, tienes ahí un montón de pensadoras que se incorporan al ámbito filosófico exactamente igual o estético en muchos casos, en algunas de ellas, y que claro, ¿qué pasa? ¿Por qué estaban silenciadas antes? Pues porque la situación no estaba normalizada, ¿no? Yo creo, pero en cuanto la situación se normaliza, entran a la par exactamente igual que los hombres, ¿no? Seguramente a partir de estos últimos 30 años, como tú decías, en adelante las cosas van a cambiar también, ¿no? Históricamente, cuando se mire hacia atrás. Sofía y Axel, que os veo ahí muy callados, ¿cómo estáis? ¿Qué opináis al respecto? No sé si os vienen ideas a la cabeza con todo esto que estamos hablando. Pues a mí sí me vienen varias. Primero, lo que mencionó Axel, por ejemplo, como de los espacios que se crean por parte de las mujeres. Por ejemplo, cuando menciona a la baronesa Dada, hay algunas otras mujeres que ahorita no recuerdo sus nombres, pero que me han hecho ver cómo es que su arte podía llegar a ser como del misterio, por ejemplo. O sea, que fueran como, no sé, también a la mujer se le asocia mucho como con brujería, otro tipo de prácticas que estaban ahí, pero tenían otra forma de expresarse, por ejemplo, como en ser misterioso, por ejemplo, o oculto, por ejemplo. Y eso la verdad es una idea que me gusta mucho. Sin embargo, con lo que decía el Rafael, este, creo que me hizo pensar mucho en cuestiones como más socioeconómicas o sociopolíticas, porque es verdad, o sea, y también en lo que comentábamos en la tertulia pasada acerca de qué es el arte bueno, porque es verdad que se ha instaurado una academia que también es de hombres, que también ha sido regida en su mayoría por hombres, y era como, se relacionaba con lo que mencionaba Cruz de quizá, acerca de que porque Platón sea hombre lo vas a dejar de leer. Y es que en realidad, en parte sí, o sea, justo por eso lo tienes que dejar de leer porque es un autor que tiene una ideología
muy ligada a la misoginia, por ejemplo. Y es lo que está rigiendo todo en nuestros días. O sea, hasta hoy tenemos a los griegos siendo modelos de pensamiento, que son modelos a los que tienes que renunciar. Y porque así se conforma, por ejemplo, nuestra idea de lo bueno, ¿no? Y hablando de cantidades, por ejemplo, creo que para empezar sería muy bueno que sea una cuota de 50-50. No sé, o sea, esto no estoy tan seguro, pero creo que para instaurar una cantidad siempre tendría que ser esa. Y ¿Puedo responder? ¿tú no quieres decir algo? Sí, si quieres responde y luego que aporte Axel, si os parece. Sí. Bueno, por ejemplo, y qué bueno que lo mencionan, ¿no? Sobre este debate de si dejar de leer a Platón o si no. Yo creo, por ejemplo, Nietzsche es un autor tremendamente misógino, ¿no? Y justo cuando yo leo a Nietzsche, hay partes que tengo en los libros que subrayo, esta frase es misógina, ¿no? O capítulos enteros donde Nietzsche tal cual dice que el hombre es más que la mujer, ¿no? Sin embargo, no por eso no lo dejo de leer, porque me gusta Nietzsche, porque me emociona. Digo, sé reconocer cuando es misógino y sé reconocer cuando, por ejemplo, de repente los textos que escribió su hermana después de su muerte y que más o menos ahí les estuvieron cambiando un poco, se cree que les cambiaron un poco para hacerlos lucir más antisemitas y que tuvieran esa ideología nazi, bueno, pues es que también hay que saber reconocer esas partes, ¿no? De decir, ya lo leí, lo comprendo y tanto lo comprendo que sé que esa parte debo de omitirla, ¿no? Pero Nietzsche es un autor riquísimo, ¿no? Y es humano y tiene errores y escribió cosas que no debemos de adoptar. Es cierto, pero también nosotros tenemos la decisión, ¿no? Somos conscientes, tenemos que razonar y de eso se trata la filosofía. No se trata de leerlo y quedarte con eso, sino de pensar qué sigue después de esto, ¿no? O sea, replantearte todos los conceptos, todas las ideas. Bueno. Muy bueno. Sí, creo que tienes, estoy de acuerdo con eso, con que sí, o sea, lees a Nietzsche, por ejemplo, o también mucho se ha dicho de Freud, por ejemplo, ¿no? Que es muy misógino. Y yo, por ejemplo, leo a Freud y la verdad es que me gusta mucho. O sea, creo que tiene un pensamiento, bueno, creó algo muy bello, ¿no? Sin embargo, ahí lo único que podría debatir sería algo ligado como a los modelos cognitivos que se van creando en una sociedad. Lo que mencionaba también en mi primera participación, que era acerca de que probablemente el hecho de que tú le des una imagen masculina a pensamientos, sí, muy bellos, pero que son los que predominan, probablemente como mujer, tu modelo no te haga, más bien haga que no te relaciones con temáticas parecidas, porque las asocias a una imagen masculina. Y eso. Eso es bueno. Axel, Sí. si quieres aportar algo, mientras Vanenaru se va. Hola Vanenaru, bienvenida. Qué bien, un poco más de color, un poco más. Pues cuéntanos, Axel. Pues de esto que estaban comentando, pues sí, me quedo pensando varias cosas. Por un lado, un poco regresando a las otras participaciones, pienso que también, bueno, lo que decía Rafael de que hay cierta, o sea, hay cierta dificultad de incluir autoras femeninas en a lo mejor investigaciones, cosas así. Bueno, a mí lo que me venía a la cabeza cuando expresaba eso era que a lo mejor eso es un reflejo muy importante o una marca de lo que somos, ¿no? Porque como decía Sofía también, estas instituciones son profundamente masculinas, o sea, han sido creadas a través de formas masculinas y que
también tiene sus matices, ¿no? Como comentaban, o sea, en sí, ninguna teoría podría decirse que en sí sea masculina, porque al final, pues, es teorética y no tiene ningún rasgo humano, pero más allá de que sea una pura teoría, yo creo que también, y otro tema importante, yo creo que en todo esto, pensar en el lugar de las mujeres o los hombres en el arte, es la idea de la autoría, porque pues a lo mejor no ocurriría esto que dice Sofía, de que asocia el pensamiento filosófico a mentes masculinas, si no tuviéramos este arraigo cultural, histórico tan profundo de reconocerle, echarle palmaditas o aplaudir a la gente que sabemos que hicieron cosas que nos agradan. Mejor hicieron cosas muy, muy agradables o cosas con las que sentimos mucha afinidad, pero pienso que tal vez una solución o un camino posible pueda ser el hecho de disolver un poco las autorías, porque las autorías terminan haciendo que demos una forma humana a realidades teoréticas, podría ser, o a investigaciones que al final no tienen ninguna relación profunda con la persona que los desarrolló. Por ejemplo, recuerdo que suele haber mucha controversia cuando se habla de Heidegger, porque se le asocia al nazismo y cosas así, y mucha gente busca el nazismo en su pensamiento, pero más allá de eso, yo creo que habría que tener una desaprehensión de la vida de las personas e incluso de la identificación con ellas para que pudiera a lo mejor crearse un camino distinto. Y bueno, ya por otro lado, lo último que estaban comentando, esto de si bueno, es que también es un poco también lo que estaba comentando Rafael, que él dice que a lo mejor eso lo percibe, pero porque él habla de la realidad en España, ¿no? Y tal vez sí, a lo mejor es una brecha grande que nosotros pues no estemos desarrollándonos en ese ambiente. Y pues también pensando en México, a mí me gusta pensar que México tiene una especie de lugar ambivalente en el sentido de que, pues recordando a Remedios Varo, a Leonora Carrington, o sea, es un lugar donde de alguna manera terminaron teniendo, a lo mejor no un protagonismo central, pero sí una especie de protagonismo la mujer en México, pero también a través de la extranjería, o bueno, por ejemplo, una de las pintoras que de forma popular es más reconocible es esta Frida Kahlo, o sea, aquí en México sí se tiene un imaginario de la mujer como artista, un poco también por las surrealistas, por Frida Kahlo, pero incluso, no sé, se me viene a la cabeza también Sor Juana, algunas figuras que en México, por casualidad tal vez, sobresalieron. Y eso yo creo que impulsa un poco más a las mujeres así sentirse con la fuerza como para tratar de luchar por su visibilidad. Y en ese sentido creo que pues a lo mejor México es un lugar en donde se presta más para que haya estos choques entre opiniones de si es importante una nueva representación, una nueva forma de la aparición de la mujer en la cultura o incluso, como lo comentaba antes, pues más bien respetar que ellas tengan su espacio y no de manera sectaria, como lo decían hace rato, sino como una forma de expresar lugares que pueden tener entre sí muchos lugares intermedios. O sea, a lo mejor sí va a haber lugares en donde sean separatistas y únicamente haya mujeres. Y eso yo no lo veo totalmente negativo, porque se va a prestar a que de repente, como pasó con Platón, que solamente admitía hombres en su academia, y posteriormente la filosofía fue integrando una que otra mujer. Entonces yo pienso que estos espacios sectarios de mujeres van a ir poco a poco matizándose y creando estos lugares intermedios que al final pues no, sí se podría decir que uno y otro son extremos, pero de todas formas pues generan esos extremos, de esos extremos dependen todos los matices que al final enriquecen la sociedad. Si te parece, Arturo, le dejamos un momento a Rafael que conteste, que pide la palabra. ¿Sí? No, es que me habéis dejado destrozado con el pobre Platón. De verdad, estoy hundido con Platón. Me habéis dejado hundido con eso. Claro, yo creo que, o sea, tenemos que analizar cada época y cada momento en las circunstancias en las cuales pues esa gente vive.
Platón no admitía mujeres en la academia, pero claro, es que la mujer en la época griega estaba completamente denigrada, no se le permitía ni asistir a los espectáculos públicos. O sea, quiero decir, no era culpa de Platón, era culpa de los dirigentes griegos. Sabéis que pese a tener una democracia, bueno, que no duró mucho tiempo, pero bueno, el caso es que estuvieron allí, pues tenían una situación en la cual sí llevaban las cuentas de la casa. Vamos, yo es que enseño una clase de cultura clásica, entonces también lo sé por eso, que llevaban las cuentas de la casa, iban a la compra y poco más, porque no se les dejaba salir prácticamente a nada. Entonces, claro, entiendo que, bueno, o sea, acusar a Platón de que no admitía mujeres en su academia, pues hombre, es cierto, pero claro, tenemos que meternos en las circunstancias, yo creo, de ese momento. Y las circunstancias de ese momento pues son hace 2500 años. Y desde entonces, gracias a Dios, pues oye, hemos avanzado y estamos en otro momento. Quería deciros también que yo creo que sobre este tema de bueno, algunos autores que podemos leer o no podemos leer, podíamos pensar, por ejemplo, que algunos movimientos de vanguardia se asociaron directamente tanto con el fascismo como con el comunismo. Salieron escaldados de ello. Pero, por ejemplo, si pensamos en el futurismo que funda Maronete en 1909 termina adscribiéndose al fascismo italiano y sale escaldado de allí. O sea, pues bueno, al final los acabaron echando a todos, porque bueno, encima perdieron la guerra, pues ya está. Eso es, pero ¿qué tenía que ver el futurismo con que habla de la velocidad y de las novedades que tiene la industria, de todo lo que... ¿Qué tiene que ver eso con el fascismo? Pues absolutamente nada. Igual que el surrealismo acaba adscrito por completo al régimen de la Unión Soviética. De hecho, yo creo que Dalí deja en parte el grupo surrealistas porque él no era de esa cuerda. No era de esa cuerda y dice, bueno, yo me voy y que esta gente siga adelante con su rollo. Y además, cuando, por ejemplo, otros artistas rusos estaban practicando vanguardias en Rusia, se los echaron a todos. Dijeron, no, tenemos que admitir el realismo porque el realismo es lo que sirve para educar al proletariado. Y entonces se cargaron a todo el cubofuturismo ruso, terminaron con el surrealismo que estaba entregado a ellos y demás. O sea, quiero decir, si hacemos una lectura de este tipo, de esos movimientos, podríamos decir, oye, mira, pues es que estos movimientos se metieron con unos regímenes que eran tremendamente radicales y no merecen la pena. Pero no es así, porque yo creo que debemos de verlo con otra lectura. Además, en ese momento, pues quizás las posturas se radicalizan y Marinetti pues acaba apoyando el fascismo italiano, igual que André Breton pues se acaba decantando por la dictadura comunista rusa. ¿Entendéis? Yo creo que, bueno, analicemos los movimientos o analicemos en este caso la filosofía con aquellas cosas, como dice Cruz, que podamos extraer de ellas, ¿no? Nietzsche, pues por supuesto, tiene cosas buenas y tiene cosas muy malas. Intentemos aplicar las cosas que nos dice pues Platón o Aristóteles o Sócrates o quien sea, pues a nuestro momento, que es el en el que estamos ahora. No les denigremos a lo mejor por las cosas que hicieron o se vieron abocados a hacer en ese momento, porque culturalmente pues vivían en otra. Quizás lo que debemos hacer nosotros es echarnos la culpa a nosotros mismos de lo que estamos haciendo ahora o de lo que podemos hacer y no hacemos. Yo creo que por ahí a lo mejor ganaríamos bastante más. Yo mismo acabo de reconocer que pues, lo hice mal, ¿vale? Me equivoqué con el libro y rectifiqué. Me dieron la oportunidad de hacerlo y lo hice, ¿no? Y eso es a lo mejor un poco a lo que tenemos que nosotros que tender, tanto por supuesto en la presencia de la mujer en exposiciones o la visualización o visibilidad que pueda tener en museos, en galerías y en todo tipo de cosas. Bueno, no sé si me he explicado. Sí. Creo que sí. Igualmente hay algo en lo que comentaba antes Sofía, o sea, es verdad lo que comentas tú, es que hay que contextualizar todo en su contexto histórico, ¿no? Como es el caso de Platón, pero sí que es cierto también que hay un punto o sea, a ver cómo lo diría, de rebelión y no es tanto rebelión, pero es como un impulso de crear nuevas maneras de concebir todo, o sea, de replantearse la manera en que concebimos la realidad, en la manera en la que percibimos a todo lo que han sido los grandes clásicos, todas aquellas personas que de algún modo u otro han estado ahí siempre como grandes referentes culturales o sociales, y de repente como ese darle la vuelta y decir, bueno, vamos a ver,
en qué punto estaba esta gente y de qué es lo que nos interesa de sus planteamientos, en base a qué estaban ordenados sus planteamientos y vamos a empezar de cero. O sea, hay un punto como de volver a o sea, de volver a construir no de volver, sino de empezar a construir un nuevo modelo de sociedad que me parece como súper interesante también, ¿sabes? Y como súper, no sé, a mí me genera como cosquillas también por dentro y decir, hostia, pues qué bien también el que en un momento dado alguien pueda decir, pues igual es que hay que replantearse, yo qué sé, ¿no? La aproximación que hemos tenido hasta ahora a Platón, por ejemplo, ¿no? Que es como considerado uno de los grandes padres de la filosofía, ¿no? No sé qué opinas, Arturo, solo te veo la gorra por ahí. Oh, Eh, ok. Pues lo que me estaba acordando de que ahorita que están hablando de los filósofos es de Schopenhauer, ¿no? Que también, yo creo que también a él le dicen, ¿no? De que sobre la misoginia, ¿no? Estaba recordando. Pero también, pues yo recuerdo también, a varios pensadores, ¿no? Pero la realidad también, no sabemos, ¿no? En qué época haya vivido, qué haya vivido, en qué situaciones haya vivido, ¿no? Se ha escrito mucho de ellos, ¿no? Pero realmente no sabemos en qué contexto, ¿no? Y la otra es, recordaba también al artista Yayoi Kusama, ujú. es una de las que yo pienso que puede influir mucho, ¿no? En el arte, ¿no? Ya que pese a muchas cosas, ella se dio por vencida, ¿no? Entonces, este tipo de mujeres, al igual también recordaba a Yoko Ono, ¿no? A pesar de las limitaciones, yo pienso que ese tipo de personajes como ese tipo de mujeres pueden influir a otras mujeres. Yo pienso que por medio de canales, por ejemplo, como los que mencionaban, ¿no? Hablemos Arte, La Gata Verde, se puede dar difusión sobre ese tipo de mujeres, ¿no? Y así que, que muchas mujeres se interesen, ¿no? Por ejemplo, aquí en Oaxaca, este, puede haber mujeres indígenas, ¿no? Que digan, no, pues yo estoy influenciada por esa artista, porque pese a sus limitantes de que, acá hay un ejemplo, ¿no? Que aquí cerca hay una localidad que venden a las mujeres, eh, o sea, por ejemplo, las venden por ganado. Ahí es donde yo pienso que se puede llevar el arte, ¿no? Ahí es donde sí se necesita ese tipo de cultura para que la sociedad, ahí yo pienso que es necesario, ¿no? Que entre el mundo del arte, ¿no? Y no solo del arte, ¿no? También hay muchas cosas, ¿no? Que necesita haber un cambio, este, para que, no sé si se me escucha. Sí, sí, se te escucha. Yo me he quedado un poco en shock, la verdad, con lo que estás diciendo, de que se vende a mujeres por ganado, me he quedado un poco como what, ¿sabes? Pero, Es pero que sí, sí, se te escucha, se te escucha. Estoy todavía lo, procesando un poco lo que estás diciendo, pero sí, sí. es lo que yo comento, ¿no? Que por ejemplo, a lo mejor en España no se va a ver eso, ¿no? Porque yo pienso que hay una gran ayuda a las mujeres. Por ejemplo, si una mujer quiere ayudar, yo pienso que un hombre lo haría porque por la promoción cultural, pero en España. Pero ¿qué pasa en el Medio Oriente, no? En el Medio Oriente, pues por medio de las noticias nosotros sabemos que se esclaviza a las mujeres. Aquí, por ejemplo, hay una localidad donde igual se venden, o sea, o no sé si ahorita o anteriormente, pero sí se ha escuchado mucho, ¿no? Que por ganado. Entonces, eso yo pienso que canales como este se puede difundir, ¿no? Y van a salir, por ejemplo, aquí lo que pasa es de una artista que se llama Yalitza Aparicio, que es de Oaxaca, ¿no? Sufrió, yo vi que por personas de aquí sufría discriminación, ¿no? Entonces, yo pienso que en este tiempo no debería de haber ese tipo de cosas, ¿no? No debería, pero las hay. Y es labor de las mujeres y de nosotros también, o sea, rompiendo eso, o sea hombres o sea mujeres, yo pienso que debemos de dejar eso atrás, pues.
si tal personaje fue misógino o no sé qué, dejar, como dice Rafael, dejar eso a un lado y tomar lo bueno, ¿no? Tomar las cosas positivas y por eso me acordaba de Yayoi Kusama, ¿no? Pese a las limitaciones, pese a lo que se diga de que haya conocido a tales artistas o muchos artistas que le pusieron limitantes, cómo llegó a ese punto, ¿no? O cómo llegó a descubrir eso, ¿no? Mm, Es pues interesante cómo estos artistas logran, a pesar de que en esa época, ¿no? Las hayan querido, pues, menospreciar, por así decirlo, ¿no? mm. Bueno, un pequeño paréntesis antes de dar pie, en este caso quizá a Cruz, que me parece que te tocaría. Para las personas que nos estáis viendo, a ver, hago un breve repaso a varios mensajes de Chango Ahumado diciendo algo así como, quisiera entrar, lo que pasa es que siendo hombre no sé qué tanto puede aportar. Me parece más pertinente que las mujeres hablan por las mujeres y tal. Os recuerdo a todas y todos que tenéis aquí, o sea, podéis entrar por Zoom. Tenéis el código aquí con la identidad de la reunión. Si queréis entrar, el código lo tenéis aquí escrito, 820250. Y es una tertulia abierta, es decir, cualquier persona que nos esté viendo y que quiera participar, puede participar. O sea, tanto hombres como mujeres. O sea, aquí no se establece ningún tipo de cuota, yo no estoy censurando a nadie que quiera entrar y todo lo contrario, yo tengo ganas de que participen más mujeres. Lo digo porque acabo de ver un mensaje de Carlos que dice, hola, creo que si van a hablar de las mujeres, deberían equilibrar su presencia en la plática. Veo 5 hombres y solo una mujer. Yo estoy contigo, Carlos, y creo que todos los que estamos aquí estamos contigo, pero no podemos forzar a las mujeres a participar. O sea, mujeres que estén viendo este debate, si queréis participar, por supuesto, sois más que bienvenidas. Pidrosov, aparición especial de Rafael Borrego, la verdad es que sí, nos sentimos muy honrados de tener a Rafael por aquí. Los gitanos siguen siendo muy menospreciados y aportan mucho a la cultura, pues sí. Chango Ahumado, a ver si te quieres animar, pues aquí estamos. Amanda Mier Garza dice, hola Reitos, ¿podrías explicar la definición de cuotas para usted? Porque yo soy de México y no te capté el mensaje. Cuotas. Bueno, cuotas, Amanda, que por cierto, estás invitada a participar también. Cuotas se refiere a de alguna manera proponer que haya una paridad en cuanto al número de hombres y número de mujeres. Por ejemplo, una cuota sería que en este debate tiene que estar siempre equiparado. Es decir, si hay 5 hombres, tiene que haber 5 mujeres. El problema que hay con las cuotas es que, por ejemplo, en este caso, yo no puedo forzarlo. O sea, lo que no puedo hacer ahora es todas las personas que hayan entrado en esta tertulia abierta, que no sean mujeres, fuera hasta que seamos, pues yo qué sé, pues esté equiparado, ¿no? Entonces, a eso me refería con el tema de las cuotas. Pidrosot dice, había mujeres artistas, pero antes tenían que dedicarse a la familia y hoy en día, como el hombre tiene más dinero y poder, es el que escoge. En el arte debería haber más mujeres curadoras. No sé qué opináis. Bueno, supongo que estaremos todos de acuerdo en que sí. Pero bueno, si queréis lo dejo la pregunta abierta, por si queréis comentarla. En la discriminación de género, dice Amanda, hemos avanzado pero muy poco y creo que la realidad prueba que es un avance, M. Perdón, se me fue, creo que lo que estamos viviendo lo demuestra. Arturo Cortesar, saludos. Saludos, Arturo, antes de conectarte. Ángela, gracias por el canal, me encanta tu canal, aprendo un montón, me parecen muy interesantes estos debates, muchísimas gracias. Parece que estaré con la infusión, pues sí, muchas gracias y muchas gracias por el ánimo. Si la mujer en general tuviese más dinero, compraría más arte femenino. Mira, eso es una buena apreciación. Nunca me había parado a pensar en ello, ¿no? ¿Quién tiene el dinero y quién se encarga de las compras a la hora de comprar arte? Ese es un tema, de hecho, bueno, no sé hasta qué punto es verdad, porque creo que muchas veces cuando hay de parejas, muchas veces la que gestiona las compras, a veces suele ser la mujer, pero sería un tema de debate, si queréis, podemos comentarlo. Yo creo que cada mujer es distinta, ¿vale? Es lo que has comentado tú, Arturo, que no salga del tema, es lo típico, que hablan de las mujeres y se van por la tangente. Oh my God, machismo. No sé en qué momento del debate has considerado que había machismo, pero si quieres participar, bienvenida. Dragonfly, Kido, yo como artista, Dragonfly, estás más que bienvenida. Yo como artista mujer que vive en España del 2020 no siento que tenga menos derechos o menos facilidades.
Rogual Radiante, acá en Chile tenemos dos figuras femeninas arquetípicas del ámbito artístico y cultural en general. Violeta Parra y Gabriela Mistral, las dos extraordinarias y muy fuertes. Carlos, que comentaba eso que he dicho antes, de que le parece que habría que equilibrar la presencia de la plática. Yo no sé qué es el directo de aquí, Omsidamón Sadamón. Pues esto es un directo ahora mismo en el cual todo el mundo que quiera puede participar. Están dados los códigos para que quien le apetezca participar entre vía Zoom y pueda unirse a esta charla. De todas maneras, pregunta que os lanzo. ¿Creéis que realmente hay, o sea, que realmente las personas que gestionan el dinero son las que marcan el que haya más arte de mujeres o de hombres? Porque a la hora de comprar, quizá tengan preferencia por comprar arte de su propio género. Es que yo no acabo de ver mucho la relación, pero os lanzo la pregunta. ¿Tú qué opinas, Cruz? O sea, ¿cuán importante es quién maneja el dinero a la hora de las políticas o de la igualdad de género en el arte contemporáneo? Bueno, pues igual retomando un poquito lo que dijo Axel, que se me hizo interesante sobre los extremos, y también lo que dijo el maestro López Borrego, que se me hace interesante. Por ejemplo, podemos ver cómo en esta guerra de comunismo y capitalismo, pues de repente era un extremo y el otro, y poco a poco se fue matizando y ya existen anarcocomunistas, anarcocapitalistas. Podemos ver a China, que es comunista, pero sin embargo es uno de los países que más exporta y que tiene distribución en todo el mundo. Pues vemos que ya hay un matiz, ¿no? O sea, importante. O sea, quizá posiblemente esto vaya a pasar en el fenómeno de las mujeres, ¿no? En el fenómeno feminista, quién sabe. Y lo que comentaba, ay, ¿cómo te llamas, brother? De Oaxaca, Arturo. Arturo, que es cierto, yo hace como 2, 3 años que viajaba de misiones, igual no tanto con una agenda católica de acá, de predicación, pero me gustaba como vivir y tal, porque pues es otra realidad, ¿no? Y es verdad, yo estuve en una comunidad que era una sociedad pues aparentemente equitativa. La sacristana, la que se encarga de la iglesia, era mujer. Había negocios tanto de mujeres como de hombres. Igual también había un tipo de machismo, pero es un tipo de machismo distinto. Y a una hora de esa comunidad había otra comunidad en la que era totalmente machista. Las mujeres no podían tener cargos en la comunidad, solamente se dedicaban al hogar y todo, ¿no? Y en ese sentido, pues vemos que es bien complicado la situación cultural, ¿no? O sea, es tan compleja que en una hora de distancia carro, las realidades cambian totalmente, ¿no? Y en ese sentido, igual también podría contestar un poquito la pregunta del dinero, pues es que se me hace que es un fenómeno súper complejo, ¿no? Que deberíamos de tener estadísticas, deberíamos de tener datos certeros para decir quién es el que controla el dinero, ¿no? En qué mercados, porque me acuerdo una vez que hubo un debate que el maestro Soriano mencionaba eso, ¿no? De, bueno, sí, pero ¿a qué mercado nos estamos refiriendo? Porque pues si ya vamos a hablar de quién tiene el dinero, pues hay mercados para todos, ¿no? Desde quien tiene muy poco a quien tiene mucho, ¿no? Pues sí. Vanessa, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, pues ¿Qué? perdón, no podía entrar por mi internet, pero pues ya estoy aquí. Sí, no te preocupes. ¿Has ido siguiendo un poco el debate? ¿Has podido seguirlo? O... Sí, también me gustaría escuchar un poquito más porque como que está un poco diferente en YouTube que como ven aquí, entonces para poder seguir el hilo de su conversación de ustedes. Vale, perfecto. Pues si quieres, damos paso a Rafael. Sí, yo digo un par de cosas respecto a ese tema. Y es, yo estaba pensando, porque no sé si en otros países pasará algo parecido o no lo sé, pero muchas de las galerías principales que tenemos en Madrid, que finalmente son de las más conocidas, en muchos casos estaban regentadas por mujeres y tenían nombre de mujer, como Soledad Lorenzo, Juana de Ezpuru, Raquel Ponce, bueno, por ahora algunas que me vienen a la cabeza, ¿sabes? Elga de Alvear, sí. Elga de Alvear. Bueno, las mejores galerías españolas regentadas por
regentadas por mujeres, que a lo mejor habría que estudiar un poco por qué eran mujeres las que regentaban las galerías. Quizás porque sus maridos eran altos ejecutivos en unas empresas o unos muertos de hambre, no lo sé. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Y luego, claro, con respecto al coleccionismo, y si el coleccionismo es más masculino, yo creo que tiene que ver con el poder adquisitivo que tengan, claro, y en muchos casos sí es cierto que por ejemplo, el número de personas en España o el número de mujeres que acceden a los puestos directivos, en muchos casos no llega ni al 20% y el 80% de los puestos directivos son para hombres. Me refiero a personas que puedan tener una capacidad económica importante para poder hacerse con obras de peso, o sea, con obras que valgan dinero. Entonces, claro, sí, mayoritariamente es masculino, pero por esa razón quizás, porque no tenemos tantas mujeres con un poder adquisitivo tan importante. No estoy hablando de pequeños coleccionistas, que puede ser cualquiera, bien sea hombre o mujer, sino grandes coleccionistas que puedan hacerse con obras de, yo qué sé, 10.000, 12.000 euros o de ahí para arriba, ¿no? Pero bueno, me parece curioso eso de que las galerías, muchas de ellas están regentadas por mujeres, mientras que sí es verdad, yo creo que sí son los hombres los que más se interesan o tienen más interés en este caso por iniciar una colección de arte contemporáneo. Quizás tenga que ver con el dinero del que disponen. A mí me parece recordar una vez una entrevista a Elga de Alvear que comentaba que muchas veces quien cortaba el bacalao, quien mandaba a la hora de elegir qué obra se compraba y tal, cuando habían relaciones de pareja, era la mujer. Me parece recordar, no sé si estoy metiendo la pata, pero creo que alguna vez decía, no, si es que al final ellas son las que dicen cuál es el cuadro que se compran y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿hasta qué punto es representativo? Pues ni idea, la verdad, no lo sé. Pero fíjate, por ejemplo, la influencia que pueden tener las mujeres en este caso, porque yo supongo que muchas de estas galerías tienen coleccionistas que, bueno, pues trabajan con ellos habitualmente o lo que sea. Y entonces, bueno, si te llama Juana de Izpuru y te dice Juana de Izpuru, oye, mira, cómprame o me tienes que comprar una obra de este artista, que yo creo que pues lo mismo, si tienes confianza en ella, vas adelante con eso, porque tú quieres completar tu colección o te interesa para tu colección o lo que sea. Entonces, bueno, ellas tienen mucho peso y mucha influencia. Por ejemplo, a la hora de distribuir los espacios en una feria como Arco, que será como Maco en México o una cosa parecida, pues hombre, los mejores puestos son para estas galerías. El mejor pasillo, la mejor esquina, todo esto. O sea, la influencia en muchos casos que estas mujeres tienen y sobre todo yo creo también la capacidad que ellas han tenido para orientar el arte contemporáneo, porque finalmente ellas han sido quien deciden qué artistas forman parte de esta galería. Si Elga de Alvear dice que Santiago Sierra no le gusta, pues no lo expondría, pero Santiago Sierra yo creo que trabajaba o trabaja con Elga de Alvear, por deciros un ejemplo de un artista que se ha conocido a nivel internacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues que la influencia también importante que ellas han tenido en el desarrollo de todo lo que significa el arte contemporáneo, por lo menos en este país. Vosotros ahora me habláis de los ejemplos que pueda haber por allí. Vanessa, cuando quieras, si quieres, levanta la mano y te doy pie, o si no paso a Sofía y Axel. No, escucho a Sofía y Axel. Vale, perfecto. Pues ¿qué opináis? ¿Qué sensación os da? No sé si quieres empezar tú, Sofía, o Axel. Bueno, pues recordando lo que se estaba hablando desde hace rato, yo creo que yo insistiría un poco en esto de que la autoría puede ser que sea un buen camino. Bueno, también retomando lo que tú decías de que a lo mejor sí habría que ver cómo proponer nuevos mundos o nuevas formas de actuar. Entonces, yo pienso que sí, ese problema de anclarse mucho a la idolatría de la persona es algo negativo, porque pienso que al final el pensamiento no es la expresión de un género, sino su cancelación. O sea, es esa instancia en la que somos indiferenciables o bueno, de manera ideal, ¿no? A lo mejor ya influenciados con la cultura ya no lo somos del todo, pero idealmente el pensamiento no tendría que ser la expresión de ningún género, ¿no? Bueno, pero también por otro lado ahora, escuchando estos temas de que
incluso las mujeres sí llegan a tener alguna especie de protagonismo en el mundo del arte, yo me quedo pensando también hasta qué punto esta representación de que lleven el nombre de mujeres es realmente válida. O sea, y yo creo que todos tenemos esas dudas, ¿no? Hasta dónde llega esa representación, porque incluso se podría decir que entonces las mujeres están perfectamente representadas desde el siglo XV, desde hace mucho tiempo, por el simple hecho de que sí, desde hace mucho tiempo a la mujer se le ha considerado como objeto de belleza y se le ha relegado como a hacer la imagen del arte o el arte en sí, o sea, por la relación con la belleza y no el artista. O sea, la mujer a veces más bien llegaría a tener una exclusión a nivel de trabajo, bueno, de que ella pueda ser la que lo produce, pero por otro lado también el hecho de que se le haga una representación en tanto que la mujer aparezca en el arte, o sea, pintada, que la pinten, o que cosas lleven nombres femeninos, a veces puede llevarse por el camino de hacer de la mujer un objeto puramente estético, incluso como lo vemos hoy en día en la mercadotecnia o cosas así, en donde la mujer únicamente, bueno, sí la vemos mucho, o sea, en comerciales y eso, incluso podría decirse que salen más mujeres que hombres, pero porque se les sexualiza, ¿no? O sea, se intenta que haya una especie de agrado visual, o sea, y se les relega al punto de la imagen, y entendiendo la imagen como una posible oposición a la teoría, o bueno, no a la teoría, sino a lo que decía al principio, al pensamiento, o sea, que por un lado podría ser lo que se piensa, y por otro lado sería lo que se imagina o la imagen, ¿no? Entonces, la mujer quedaría en ese lugar como de sí, lo superficial, a lo mejor no es estricto la palabra decir superficial, pero sí sería una representación de otro tipo. Igual recordando ese comentario que tú hiciste de que muchas veces se dice eso, y bueno, aquí también, bueno, yo lo escucho mucho en contextos así como de barrios o como de mafias, cosas así, que dicen, no, pues es que puede haber un gángster y que esté a la cabeza de una organización, pero siempre la que decide es la mujer del gángster, porque es de quien depende profundamente, ¿no? Y me parece que aún así esa representación sí es machista, o sea, es como decir, es que la mujer lo controla, pero por medio de que es la única que le ofrece relaciones sexuales o cosas así, o sea, siento que no llega a ser del todo una representación justa. Y ya por último decir que también con el comentario que decían en YouTube de que había ciertas omisiones por parte de nosotros y que nos íbamos por la tangente, y eso entendido como machismo, yo creo que es difícil, pero habría que darnos a la tarea de intentar asumir que sí pasa eso. O sea, yo creo que a mí me da mucho miedo emitir juicios tajantes sobre la realidad de las mujeres, y creo que a todos nos pasa. Y a veces es muy doloroso tener que decir, pues sí, estamos siendo en algún grado machistas, pero creo que es un buen camino también empezar a reconocer que tal vez sí, a lo mejor son cosas que no nos pasan ni por la cabeza, y aunque nos las repitan muchas veces nunca vamos a comprender, pero pienso que es bueno dudar de uno mismo, ¿no? Tal vez sí estamos yendo así ese camino, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿Sofía? yo comentando algo acerca de como de la cuestión monetaria, pues no sé, me quedé pensando en que volvería a que es cuestión de cómo se está entendiendo el dinero, ¿no? Porque el dinero pues ha estado muy ligado pues al poder, por ejemplo, y el poder también a lo masculino. Entonces, el ejercicio del dinero puede estar impregnado pues de eso, de esos otros modelos, ¿no? Que yo creo que habría que ver ahí, ya sea que el hombre sea como el poseedor del dinero, o ya sea la mujer, más bien en qué posición se esté entendiendo el dinero y cómo se esté ejerciendo, etcétera. Y ya no me acuerdo qué más iba a comentar. Mm, Tranquila, si no, bueno.
Tómate tu Ah, sí, tiempo, si no, sí, no, ya me acordé. Es que era cuando estábamos como en nuestro receso, que decíamos, bueno, que entren mujeres, ¿no? No se les está impidiendo, queremos que entren, todas las mujeres podrían entrar. Me quedo pensando que a veces, por ejemplo, yo he vivido que siento muchos nervios, por ejemplo. Soy una persona muy nerviosa y me daba mucha pena hablar en público, por ejemplo. Y yo veía como los hombres eran muy seguros. O sea, todos los hombres que yo conocía no temían de eso, ¿no? No se sentían inseguros y eran más extrovertidos frente Mm. a los demás, ¿no? Y después, pues he notado cómo es que esta vergüenza viene ligada como a que me preocupaba por mi aspecto. Y es que así es como yo, de alguna forma, aprendí a sentirme así, ¿no? Como a preocuparme por eso. Y eso a la vez me traía un impedimento porque no se me hacía fácil hablar frente a las personas. O pensaba, estaba pensando en las cosas, ¿no? Estaba pensando en cómo me veo en lugar de pues de lo que va el tema y lo que me interesa, ¿no? Entonces, en eso se nota otra vez como lo que es una cuestión cultural, es una cuestión de cómo es que estamos aprendiendo algo, ¿no? Algo en concreto que nos guía a ciertos caminos, nos hace elegir ciertas cosas. Y bueno, probablemente haya mujeres que estén en esta situación, por ejemplo. O sea, puede ser que no se sientan muy seguras y por eso no están aquí. Esa podría ser una opción, ¿no? Y bueno, hasta aquí dejaría mi participación. Eso me parece que tienes toda la razón, ¿eh? Seguramente igual hay mujeres que nos están viendo y dicen, me da apuro o lo que sea, ¿no? Me da un poco de palo el de repente ponerme ahí, exponerme y empezar a dar mi opinión por un montón de condicionamientos, por un montón de miedos, etc. Si es así, por favor, que sepáis que aquí vais a ser muy bienvenidas y que vuestra opinión es muy importante. Yo tengo muchas ganas de escuchar opiniones de más mujeres. Vanessa, ¿tú sientes un poco esa sensación de la que hablaba Sofía a la hora de expresarte, a la hora de haber dado el paso y haberte unido a esta tertulia? No, yo no tenía ningún miedo en cuanto a mi aspecto. Realmente mi miedo o mis nervios por lo que me daba cosa entrar a la reunión era por lo que puedo aportar, ¿no? Y por si mi opinión puede ser errónea, pero pues entré porque dije, pues tal vez Rafael y Rayitox me pueden sacar como de el error, ¿no? Y va a ser como muy reconfortante, aunque pues me exponga. Pero sí, por ejemplo, la parte que estaba escuchando de cómo fomentar más a la mujer en cuanto en el ámbito artístico y del 50-50, yo creo más como, y estoy más de acuerdo con la parte de Rafael, porque yo creo que la inclusión en este tipo de cosas no debe ser forzada, ¿no? Y no podemos también esperar como un cambio súper radical de pensamiento cuando aún tenemos pues en nuestra generación personas que realmente no van a cambiar su pensamiento porque toda su vida han vivido así, ¿no? También la parte de los autores, yo creo que pues somos lo suficientemente conscientes como para saber qué tipo de cosas son machistas y qué tipo de cosas no, qué tipo de cosas nos vamos a quedar y cuáles no, y pues no vamos a dejar de leer a ciertos lectores simplemente por errores que tenían. Entonces, bueno, ese es mi opinión. Pues me parece, sí, también creo que también comparto ahí. Si os parece, hacemos como un par de rondas más. Ya, último llamamiento a personas que quieran unirse a la tertulia a participar. Y si no, no pasa nada, Yo para la tengo que próxima será. dejaros, voy a tener ¿Eh? que dejaros, Vale. pero no, quiero despedirme, daros las gracias a todos, ¿vale? Un abrazo muy grande, Rayitos, nosotros hablamos Mm. y os tengo que dejar porque a las 9 tengo que hacer una cosa, ¿vale? Venga, Un perfecto. Pues nos abrazo a vemos. todos, Gracias, nos Rafael, por haber vemos, gracias, participado. adiós, Venga, hasta luego. hasta luego. Mm. Pues Arturo, si quieres hacemos ya las dos últimas rondas. No sé tú en qué punto estás. Yo coincidía que decía la compañera, ¿no? Que decía que, y también, bueno, como lo que decía Rafael, ¿no?
acerca de que igual no tiene que ser forzada, ¿no? Pero tiene que haber también un, una como difusión, ¿no? Acerca de, porque hay muchas mujeres que igual desconocen la obra de otras mujeres. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de Yayoi Kusama, ¿no? Ujú. Puede ser una, ¿no? Puede ser de Marina Abramovich, ¿no? Otras mujeres pueden tomar una gran, una gran referencia de ellas, ¿no? O Tania Bruguera, es lo que me venía a la mente, ¿no? Y ahorita lo que comentaba el compañero es algo curioso, ¿no? Yo recordaba un libro de la escritora Esther Villar que menciona como lo que decía el compañero, no sé si era Axel, este, y es una autora que menciona eso, ¿no? Que a través de, ahí es algo muy curioso, menciona, este, dice, es que la mujer, dice, no es oprimida por el hombre, sino que en realidad es la mujer la que controla al hombre para que sea esclavo económico. Eso lo escribe Esther Villar. Es una escritora que escribe El varón domado, pero ahí es lo que ella dice, ¿no? Y muchas mujeres feministas ahora sí que se lanzaron contra ella, pues se menciona que la querían linchar y todo eso, ¿no? Y Mm. dice, sino que en realidad la mujer es la que controla al hombre para que sea su esclavo económico, dice. Y esto es algo que el hombre muchas veces no es consciente. Para ello, la mujer atrapa al hombre usando estrategias de seducción. Es lo que recordaba que el compañero había mencionado, que dice que la mujer sobre lo sexual, ¿no? Entonces yo recordé a esa autora, ¿no? Y queda como como algo curioso, ¿no? Y también yo pienso que depende en qué situación cultural esté la mujer, ¿no? Porque muchas veces aquí lo que pasa en Oaxaca, por ejemplo, en la costa en el istmo, que ahí muy rara, como que la mujer es como que la que lleva todo a la casa, ¿no? Allá mucho también la homosexualidad, se le llaman mujeres en la costa del istmo de Oaxaca. Entonces ahí como quien dice, ahí se le dice que hay matriarcado, ¿no? En lugar de patriarcado, y ahí los roles cambian, ¿no? Porque muchas veces la mujer es la que lleva el sustento a la casa, y se le ve diferente, ¿no? Por eso yo también toco el tema sociocultural, ¿no? Que también depende en qué país, ¿no? Porque en el Medio Oriente es diferente, en otra zona de Oaxaca igual es diferente, ¿no? Mm. Entonces, es algo muy curioso. Yo pienso que depende de muchos factores, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en España que está muy fuerte el feminismo, ¿no? En México, en el Distrito Federal, es otra cosa muy diferente, ¿no? A las localidades de aquí, de mi región, pues. Mm. Pues igual no podría decir, no, pues es que es igual en todos lados, porque pues realmente pues, no es así, ¿no? O sea, soy el único ahora mismo que no es de México. ¿Puede ser? Tú, Vanessa, también eres de México. Hostia. Wow. Vale, vale. Ostras, qué bueno. ¿Sabéis? Una cosa que estaría muy bien, igual para que a mí me gustaría mucho, es hablar también de algunos referentes, o sea, mujeres artistas que de algún modo se hayan marcado. Más allá de Frida Kahlo, porque bueno, Frida Kahlo supongo que es la más conocida, probablemente tanto en México como a nivel internacional es una de las artistas más conocidas. Pero me gustaría, ya que estamos hablando de arte y mujeres, para las personas que nos están viendo y que quizá no conocen muchas obras de mujeres artistas que quizá puedan ser interesantes, si hay alguna que a vosotras o vosotros os haya marcado de algún modo o que os llame la atención o que os gustaría recomendar a gente que nos esté viendo que investigue, ¿sabéis? No sé si hay alguien así que tengáis en mente. A ver, un segundo, que voy a admitir por aquí a alguien más. Si quieres, Cruz, no sé si te viene alguien así a la cabeza. A ver. Cruz, se le ha parado la imagen. Bueno, mientras Cruz se le activa la imagen. ¿Cómo estás, Barbarella?
Ya. Hola. Se te echaba de menos. Hola. Un segundo. Pues mira, es que me lo he visto de casualidad, porque había empezado a ver una película y he dicho, no, paso de la película. La Es que película se queda ahí. En un principio, gracias. En un principio la idea era hacerlo el jueves, pero el jueves no sé qué me pasó, no sé si es algo vírico, qué narices fue. Tenía un dolor de cabeza que me encontraba fatal y nada, al final decidí pasarlo a hoy contando con que hubiera un día por medio para ver si así me recuperaba. Pues seguimos si quieres con Cruz, te doy paso a ti y luego seguimos con Vale, la... pero luego me haces un resumen de lo que estáis hablando, porque... Sí, bueno, mira, te lo digo ahora sí rápidamente. Bueno, estábamos hablando un poco de la situación de las mujeres en cuanto a lo que es el arte contemporáneo, tanto a nivel histórico como a nivel actual. Y ahora lo que estaba diciendo era que si hay alguna artista, mujer, que les apeteciera o que os apeteciera compartir con las personas que nos ven, como para investigar, para recomendar, etcétera. Si hay algún artista que digas, pues mira, esta artista me llama la atención por esto, por esto y por esto, y creo que es un artista interesante como para investigar. Así hacemos un poco de pedagogía para aquellas personas que nos estén viendo y que, bueno, y que quieran saber un poco más de arte realizado por mujeres. Yo, por mi parte, perdonar, hago mi pequeña aportación ya y así la dejo ya hecha. Ha habido 3 mujeres que he entrevistado, creo que no me dejo nadie. La última creo que fue Daniela Ortiz, que me parece increíble su trabajo que está haciendo. Una artista que viene de Perú. Nuria Wey, también me parece una artista buenísima. Gala Uriol Jané, también me encanta, que está en Berlín. Y me dejo a quién más. Nuria Wey, Daniela Ortiz, Gala, y quizá me deje a alguien más. Pero estas artistas, por ejemplo, luego os las dejaré también en los comentarios para que les echéis un vistazo. Ah, y por supuesto, Aditi Lago. Aditi Lago me gusta mucho todas sus creaciones, que son súper oníricas, y es una artista que quizá mucha gente no conozca, porque no es así una artista muy, muy, muy conocida, pero hace unas obras que a mí personalmente me encantan. Pues si quieres, Cruz, si hay algún artista que a ti te apetezca recomendar o que te guste especialmente. Igual yo también llamaba a despedir, pero igual Se te va, Cruz. Nomás, pues mi último comentario sería que no hay que de errar, sino más de no intentar corregir ese error, ¿no? Y pues abrirnos a todas las discusiones, no solamente esta, sino a cualquier discusión, abrirnos, no cerrar nuestro panorama y escuchar qué tiene que decir el otro, ¿no? Para tratar de ser más empáticos y tratar de construir algo mejor, ¿no? Ya sería eso y pues ya los dejo, chicos. Muchas gracias, Cruz. Les vaya bien. Nos Cuídense. vemos. La próxima será el jueves, por si te apetece. Chao. Claro, ahí nos vemos. Venga, chao. Hasta luego. Pues, Barbarella, ¿a ti se te ocurre algún artista que te apetezca comentar? O... Pues a mí me gusta mucho una artista que, bueno, la conocí en una exposición de Injuve, en Madrid, y se llama Olaya Gómez. Y bueno, me gustó mucho su obra porque era un poco troll, ¿sabes? O sea, era una chica con sentido del humor y tal. Y a mí, pues los artistas con sentido del humor me gustan mucho. Y luego más tarde hizo otra obra que también me llamó la atención, que en principio yo no la entendía, porque era un patchwork hecho con toallitas de estas para proteger el color de la ropa en la lavadora. Sí. Entonces yo vi el patchwork ese y dije, ¿pero esto por qué tal? Y me puse a buscarlo y dije, ostras, la caña. Y entonces, pues luego también recomiendo pues una profesora que tuve yo que se llama María Jimeno. A mí me estuvo dando clases entre 2003 y 2006 y es una artista que además, o sea, digamos que defiende mucho el feminismo y tal. En Arco hizo un evento hace unos años en el que ella y un montón de artistas que ella conocía se pusieron una diadema con el símbolo de localización de Google, que en Google Maps es como un círculo así negro sobre una especie de puntita Sí. roja.
Ya sé quién es. Sí, 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 sí. Y ella hizo ese evento, ¿no? Como para decir, mira, estamos aquí justo, aquí estamos las mujeres en Arco, ¿no? Y bueno, pues así luego veo mujeres pues que, yo qué sé, como Suntuosa Vulgaridad, que utiliza el bordado precisamente para denunciar un poco, ¿no? Decir, hago bordados que se supone que es una cosa para mujeres, pero hago bordados que representan mujeres masturbándose, que también es una cosa para mujeres, ¿no? Y entonces pues también me gusta mucho. Qué Y bien. no sé, bueno, sí, se me podrían ocurrir así más, pero tampoco quiero aquí soltar un rollo. Creo que da para hacer un vídeo esto. Sí, la verdad que sí. A mí se me ha olvidado antes Regina José Galindo, que sería otra, y Elia Torrecilla también, que son dos personas que tengo el placer de entrevistar también. No sé, ¿quién quiere ir ahora? ¿Vanessa, Sofía y Axel, Arturo? Oye, pues que ya no sé muy bien, porque esto va cambiando tanto. Si quieres, Vanessa, y luego Sofía y Axel. Solamente un punto que me gustaría tocar. Yo creo que muchas veces, por ejemplo, en este tipo de exposiciones para mujeres y todo este tipo de cosas, como que confundimos mucho lo que es el trabajo o el proyecto que van a presentar con la mercadotecnia, ¿no? Y nos dejamos llevar más como por la mercadotecnia y en vez de checar el interés que tenemos por el trabajo, nos dejamos llevar simplemente por el peso del género, es mujer. Y bueno, eso es algo que a mí realmente no me gusta que sea la razón por la cual se va a ver como este tipo de obras, ¿no? En vez de darle el peso al trabajo, se le da todo el peso al género y bueno. Sí, es verdad, es como un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Artistas mujeres, es como, en vez de decir artistas en general, lo único, bueno, creo que a veces también está bien dar visibilidad por lo que hablábamos antes, ¿no? Como de que durante mucho tiempo yo creo que la mujer ha tenido mucha invisibilidad en el ámbito artístico y está bien también como de algún modo potenciar. También estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué no, no? También el decir, bueno, arte hecho por mujeres, reivindicar ese arte que también es un arte tan bueno como podría ser el de cualquier hombre, por supuesto. Bueno, no sé. Esa es un poco la idea, al menos, de base. Sofía y Axel, no sé, ¿se os ocurre algún artista o que os llame la atención? Bueno, pues yo creo que esa pregunta estuvo muy buena porque es como, bueno, al menos para mí es como exponerme, porque yo honestamente, bueno, no estoy muy relacionado con el arte como actual, muy actual, o sea, yo casi no sé de nadie que esté trabajando ahorita, no es algo de lo que me entere mucho, pero independientemente de eso, tampoco puedo mencionar artistas, a lo mejor se me ocurre uno que otro, pero creo que son hombres, o sea, me llama la atención y a lo mejor también me da pena, pero pues la verdad no conozco a nadie ninguna mujer que sea como tan contemporánea como las que están ustedes mencionando, pero puedo decir que sí hay algunas mujeres que me gusta la forma en la que trabajaron a lo mejor, porque ahorita, y tal vez son mucho más conocidas, ¿no? De las que ustedes están mencionando, pero bueno, o sea, es que yo como estudio arquitectura, de lo que me he empapado es más un poco de eso, y pues puedo mencionar que, por ejemplo, a lo mejor no es de gran interés el que yo la mencione, porque tal vez es muy conocida, pero Zaha Hadid me parece que es una figura interesante porque como que siento que trabajó con muchos medios, o sea, trabajó a diferentes escalas el diseño, además de que pues estuvo trabajando también en algunos despachos de arquitectura que fueron como muy, a mi parecer, muy acertados como en la búsqueda estética, que trabajó con Rem Koolhaas y algunos otros arquitectos, pero también, o sea, pensando un poco en qué podría yo aportar, a lo mejor también recuerdo ella no es como tal artista, yo creo que más bien es filósofa, o filósofe, no sé cómo llamarle, a esta Preciado, Paul B. Preciado. ¿Cómo? Y Paul B. Preciado. Sí, Oye, una cosa, estaría sí, bien Paul B. luego si queréis en los comentarios del vídeo.
Si tenéis un momento, dejarlo para la gente que nos esté viendo, que luego puedan copiar el nombre y luego, ¿sabes? Hacer un copy-paste Buscarlo. e investigar, ¿vale? Porque así, sí, así se lo hacemos más fácil. Paul Si B. hay alguien que quiera Preciado así es un el poco. dios de las feministas. ¿El qué? ¿El qué? Que Paul B. Preciado es el dios de las feministas. Mm. No sé, Dios sí. Porque, bueno, yo me leí un Le libro Dios, suyo sí. que se llama Testo Yonki, en el que hace un experimento que es empezar a suministrarse testosterona y escribir mientras va su cuerpo absorbiéndola y tal, y mientras tanto va explicando la historia del feminismo y va teorizando, y bueno, es una filósofa que es la caña y es una mujer increíble, bueno, mujer, hombre, o en fin, que es increíble, Paul. Y bueno, pues, a ver, es que yo creo, a ver, yo llevo metida en grupos de feminismo radical desde hace un año, y lo que dicen las feministas radicales es que hay que abolir el género, es decir, que no decirle a la gente lo de las chicas es el rosa y lo de los chicos el azul, aunque sí, tú eres hombre, tú eres mujer o tú eres transexual, tú eres transgénero, tal, pero como que no asignar a los roles, los gustos a través de los juguetes, etcétera, etcétera, toda la vida, ¿no? Y entonces yo lo que pienso que es que el problema de que las mujeres no estén en las instituciones, es decir, que no estén en los museos, que no son seleccionadas y tal, pues viene un poco del colegueo, y como el colegueo es de los que están arriba, que son hombres, y sus colegas son hombres, pues entonces los que siguen llegando son hombres. Entonces yo creo que lo que hace falta es que haya un sistema nuevo, que para participar en un concurso no aparezca el nombre de la persona, ni siquiera un seudónimo que se asigne a sí mismo, porque el seudónimo se lo puede contar a su colega y que su colega le seleccione, sino que debería ser un sistema un poco como que tú en un ordenador metes tu proyecto, te asigna un número y ese es el número al que tienen que votar o no. Y de esa forma eliminas, por un lado, el colegueo entre hombres, o si hay colegueo, que también puede ser con mujeres, pero creo que sería bueno inventar un sistema que haga que los votos o la valoración sea totalmente ajeno a la persona, a su trayectoria, a su currículum, a sus estudios, sino que se valore lo que esa persona propone por lo que es, por lo que se lee y lo que es. Qué bueno. Entonces, bueno, yo creo que es así, o sea, es como en todo, o sea, esto, si los que están arriba son, yo qué sé, pues son de derechas, pues suben los de derechas, si los que están arriba son un cerdo, pues suben los cerdos. Entonces, al final, eso es lo que hay que eliminar, más que Pues otra sí. cosa. Pues sí. Sofía, que estabas, como te tocaba a ti, si, no sé si te apetece compartir. Sí, pero Bueno, es que ya nada más para terminar. Sí, yo perdona, también es verdad, es iba verdad, a tienes razón, perdona, Axel, que no habías acabado, ha entrado Barbarella y sí, perdón, sí, acaba, lo siento. Sí, no hay problema. Es que más bien yo nada más quería, les digo, yo no conozco muchos, ¿no? Pero tratando de llevarlo un poco a mis gustos, porque yo soy un poquito más como de que, al menos por ahora, disfruto más llenarme como de lo que está pasando en filosofía, de lo que está pasando en arte, pero también en arquitectura, y Preciado es arquitecte. Entonces, por eso también es que lo mencionaba, ¿no? Pero también por otro lado me gustaría mucho señalar que también la mujer ha roto un poco con esto de ser autor, porque yo quería mencionar que uno de lo que, bueno, iba a decir autor, pero no, pues no es un autor, un colectivo que me gusta mucho se llama Laboria Cubonix, y son como un grupo de teóricas que hacen teoría como feminista y la relacionan como con el aceleracionismo en filosofía, como ideas de aceleración tecnológica y como prótesis biónicas, cosas así. Y también tienen como mucho el coqueteo con el performance y con las artes como el videoarte, cosas así. Entonces yo creo que igual puede ser que
que aporten. Y ya para finalizar, y siguiendo en esta línea de los colectivos, yo creo que un arte que es muy agradable, y aquí en México es muy polémico, en especial en la ciudad, es, y que a mí yo disfruto y disfruto mucho, es el vandalismo. Me gusta mucho cómo grafitean el graffiti de las feministas, pero pues me gusta que es como una creación colectiva y yo creo que pues también valdría la pena, ¿no? Echarle un vistazo. Pues sí, pues sí. ¿Y tú, Sofía? Yo justo sí había pensado en mencionar a Laboria Cubonix, creo que no sé si sea por lo que es más conocido, pero por el manifiesto xenofeminista. Y también, como decía Axel, que está como un poco relacionado con el aceleracionismo, como que las mujeres tienden a crear colectivos al parecer, porque pensé en Sadie Plant, bueno, y es que ahí también me surgió otra idea, que me intenté poner a pensar como en mujeres pintoras y también me expongo que no me llegaron a la cabeza muchas. Sin embargo, quizá en otros ámbitos como el de la filosofía, quizás sí, si lo consideramos como arte, pues ahí están presentes, ¿no? Como Sadie Plant, que crea el colectivo del CCRU en Inglaterra, del que después sale toda una pues línea de pensadores que han llegado a ser muy actuales, como Nick Land, como Mark Fisher, como este, Ray Brassier. Bueno, ahorita son los que recuerdo. También bueno, pero bueno, pensé en Sadie Plant, que también ha escrito algunos libros y ella, sin embargo, pues se separó después de ese colectivo y se volvió pues más misteriosa otra vez. Quería comentar eso porque al parecer tendemos a hacer colectivos y como a no seguir utilizando los mismos regímenes de filosofía, por ejemplo, de creación o cosas así, ¿no? Porque ya te separas de la academia, cuestiones de este tipo y eso. Pues muchas gracias. Y ya para acabar, Arturo, yo creo que acabamos ya, ¿no? Porque es que llevamos ya, son las 9:20 aquí en España, allí no sé, ¿qué hora es allí ahora? ¿Qué sé? La primera hora de la tarde, ¿no? Aquí son las 2:20. Las 2:30. 12:30, vale, se hará de comer, ¿no? Dentro de poco. Vale, pues Arturo, si quieres compartir algo. Pues yo quería recomendar a unas artistas de performance, es Maris Bustamante, Rocío Bolívar y Katia Tirado. Son artistas de performance. Vale. ¿Y están de por ahí, son de por la zona donde estás o es que no las conozco? De México. Vale, De pues México. luego si quieres anotarlas también en los comentarios, pues genial. Para otra gente que quiera buscarlas o lo que sea. Pues bueno, a ver, si me excluyo a mí, ¿vale? De lo que es la tertulia, estaría la cosa pareada, ¿no? Habría 2 chicas y 2 chicos. O sea que bueno, hemos empezado con la cosa bastante descompensada, ahora está un poco más equilibrada en términos de género. Vanessa desapareció. Gracias, Vanessa, por haber participado. Ya nos veremos. Y bueno, yo creo que si queréis lo dejamos aquí, porque llevamos ya un buen rato y así podéis ir a comer también. Y tú también puedes seguir, Barbarella, con la película, que igual no sé si se ha quedado a medias. ¿Qué película estabas viendo? Es un truño. Es un truño de peli, de estas de Netflix. De Netflix, sí, o sea, total, Vale. ¿no? Si es que me he enterado porque estaba viendo la película y mirando el móvil a la vez porque la película no me estaba enganchando, o sea, que imagínate. Ya, vale. Bueno, eso suele pasar mucho hoy día, ¿eh? Lo de estar viendo películas y a la vez con el móvil. Yo creo que sería otro tema de debate. No, pero cuando me engancho digo, no, como si estuviera en el cine y no miro nada ni nada. Ya, me suena. Bueno,
Pues Un besito. muchas gracias a todas, todos, todes por haber participado en este debate. Gracias a las personas que nos estáis viendo. Normalmente la idea que tengo es hacer esto los jueves, ¿vale? Entonces, en este caso iba con la idea de un tema, pero no sé si igual es mejor dejar que fluya y cuando la gente se vaya incorporando, que vaya apareciendo los temas de manera más orgánica. No lo sé, vamos a ir viendo. Pero bueno, en un principio, hora española sería el próximo jueves a las 8 de la tarde. En México, cuando aquí son las 8, no sé qué hora es allí. Las 8, allí que serían las... Ahí la 1 o así. No, Es diferente más el tarde, horario de creo, ¿no? Barcelona de Madrid, ¿no? ¿Eh? Es diferente el horario de Barcelona y el de Madrid, No. ¿no? No, es el mismo, es el mismo. Ah, pues Bueno. entonces creo que son 6 horas menos. 6 horas menos, vale, perfecto, pues ya sabéis, pues 6 horas menos, aquí a las 8, pues allá a las 2 de la tarde. Bueno, la verdad es que es una hora un poco complicada, ¿no? Hacer una tertulia a las 2, todo el mundo ahí comiendo los jueves. No sé, pero es que claro, ¿cuándo la haces si no? Es que si no habría que hacerla aquí de madrugada. Bueno, ya lo pensaré, pero bueno, de entrada lo más seguro es que sea jueves. Pues nada, eso, que muchas gracias a todas las personas que estáis viéndonos. Barbarella, voy siguiendo tus vídeos, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, o sea que ahora, luego en otro momento comentamos. Exclusivo. Sí, luego en otro momento comentamos. Ahí Vale. más calma. Bueno, un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis suscribiros, darle a campanita, darle al like y todas esas cosas. Un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto.